Hola, hola compañeros, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ahorita estoy probando algo y por favor me gustaría confirmar los audios, aunque yo lo voy a confirmar ahorita, si me dan un ratitín, porque no tenía el micrófono encendido, o sea, no tenía el micrófono conectado y ya había lanzado el directo, entonces son cositas que es mucho mejor revisarlas antes. Entonces voy a revisar el directito aquí. Lamento esto, es que madre mía, aún no quiere lanzar el directo y a veces salen estas cosas. Pero bueno, muteo esto de aquí. Placa, lo voy a escuchar un ratito, por favor. Sí, se escucha perfectísimo, se escucha perfectísimo. Así que eliminamos esto de aquí. Plágate. Perfecto. Listo, compañeros. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo espectacular y realmente tenía mucha ilusión de hacer. Y básicamente ya he terminado con la serie. Ya he terminado con la bendita serie de la build. Hemos hecho joyas, hemos hecho, bueno, hemos hecho cinturones, collares, anillos, aretes, todo eso hemos visto. Y me parece algo espectacular. Pero claro, ¿de qué miércoles vale? ¿De qué miércoles vale que yo te explique todo eso si es que al final no vemos en la realidad? Bueno, entre comillas realidad, porque básicamente no vamos a llegar a ver en la realidad, porque para ello necesitamos cuenta, necesitamos dinero y necesitamos muchas cosas para poder verlo en la realidad, ver cuánto daño podemos causar y todo eso. Entonces, lo único que está en mis manos o lo único que está a mi alcance es la página Kobugda. Entonces vamos a analizar todos y cada uno de los sets. Bueno, si nos alcanza el tiempo, porque ya sabes que llegamos hasta Urate y después ya vemos qué hacemos. Pero vamos a revisar cada uno de los sets. Al menos quiero ver el de destreza, qué aretes, qué anillos sería mejor. Y hacer full daño. Luego vemos unos ítems balanceaditos. Vamos a usar la creatividad y un poquito de la imaginación para disfrutar de este directo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengas en mente, por favor, coméntalo en el video. Coméntalo en el chat y podemos solucionarlo. Tú ya sabes que siempre hacemos esas cositas de ahí. Así que va a ser algo espectacular. Madre mía, ya me quedan muy poquitos NPs. Quería cambiar ahorita las pociones mientras se van conectando la gente. Que realmente debía hacer este directo y debía ponerlo en... O sea, programarlo. No lo he programado, lo he lanzado recién. Quería descansar un poco. Aparte le ha pasado un poquito mal ahorita. Y de eso te explico más tarde, pero madre mía, que aquí recién YouTube está mandando las notificaciones. Aunque podamos hacer algo muy interesante, que básicamente es compartir el directo. Mira, que aquí yo me había olvidado de esto. Lo comparto rapidísimo en el Facebook. Aquí está Soul y te lo voy a compartir en mi página. Creo que sea algo privadillo también. Me gusta estos directos, pero que sean así, pues, entre la comunidad, ¿no? Al menos la comunidad del canal. Voy a publicar esto y voy a colocar aquí. Estamos en directo. Perfecto. Porque aquí vamos a aprender muchísimo y me gusta que la gente esté aquí para poder disfrutar y aprender muchísimo más. Pero bueno, vamos a ir... Bueno, el Soul Eater básicamente no lo voy a utilizar porque vamos a utilizar la página Kobugda para ver todos los sets de anillos y de aretes y de todas esas cosillas. Que va a ser algo chulísimo y espectacular. Al menos quiero ver el de Rogue y de Warrior ya me lo sé de memoria. Ya sé qué ítems debería comprarme para tener el máximo de fuerza. Pero me gustaría o me interesaría muchísimo el de Rogue para ver cuánto baja. Creo que hay una opción en Kobugda para ver esto. Hola, ese Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver eso y simple y sencillo, sin más dilatación, vamos a empezar. Pero primero voy a destruir este de acá. Ya está. Nos vamos, miren, aquí tengo todas y cada una de las benditas Excels y vamos a ver cada uno de los sets. O al menos vamos a ver, esperen, es que ustedes no están viendo esto, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Si se puede ver bien, díganmelo por favor. Si no, para hacerlo más grandecito o hacerlo un poquito más chiquito. La cosa es que ustedes pueden apreciar esto de aquí. Entonces, vamos a ver los sets de joyería. Para lo cual, pues ustedes ya saben que yo ya tengo todos estos Excel. Miren, aretes, anillos, cinturones y collares. Entonces yo puedo escoger, puedo hacer lo que se me da la gana y puedo variar. Y esto realmente es trabajo y ahorita pues le puedo sacar esos frutos. Entonces,
Tú ya sabes que estoy jugando ahorita con un arquerito, que está muy chulísimo con el combo, con todas esas cosas. Y creo que si hace mucho daño en el PvE, es decir, en el ambiente y todas esas cosas, o sea, pelear contra monstruos, creo que también puede hacer mucho daño el arquero peleando, o sea, en CZ, perdón. Entonces vamos a armar un arquerito full destreza. Full destreza. Y si es que podemos, vamos a sacarle el precio. Vamos a sacar el presupuesto de cuánto nos costaría un roguecito así. Ya, perfecto. Muchas gracias, José Manuel. Entonces, rogue. Listo. Página con Bugda, le das clic aquí a... ¡Uy, caramba! ¿Qué pasaba? Rogue, listo. Vamos a poner un rogue 83. Vamos a poner a un 83 10. Ya vamos acá a ilusionarnos, a visualizar un poquito, a imaginar y a disfrutar. Entonces vamos a poner lo mejor de lo mejor. Y luego de repente si alguien tiene alguna pregunta lo podemos bajar de nivel. Pero ahorita vamos a comenzar con un Rogue 8310. Full destreza. Vas a ver ahorita. Uf, buenísimo, Jeremy. Uy, mucho gusto que estés aquí. Gracias, compañero. Listo. Rogue full destreza. Level 8310. Entonces lo que tenemos que hacer es dar clic aquí. Placa. Y nos manda a esta ventanita aquí. Entonces colocamos los 155 de destreza. Colocamos los 20 puntos adicionales por Rebirth. Y colocamos aquí Geal, creo que es 165, no, 177. Madre mía, es que me lo sé de memoria. Esto me han enseñado Freud y todas esas cosas, pero lo único que me acuerdo de memoria es esto aquí. Así que, madre mía. Y armadura, bueno, no vamos a poner armaduras, obviamente. No vamos a poner armaduras, sino primero vamos a colocar las joyas. Y para ello, como yo te he explicado en todos y cada uno de los videos de armarte de cero, o sea, paso a paso, pues vamos a utilizar nuestros ricolinos Excels que están aquí. Vamos a empezar por el anillo. Aunque de alguna manera no he hecho todos los anillos. Puedes ver solamente 4, pero hay un montón de anillos. Pero creo que lo vamos a hacer en otro directo y los anillos, todos los anillos realmente, porque estos se los debo. Entonces, tenemos estos de aquí, que de alguna manera yo pensaba que eran los fuertes. Incluso podemos investigar un poquito. Vamos a ir a Kobugda y realmente ya me entró la curiosidad. Ring. Y hay un anillo que te dé mucho destreza. Mira, el Elf Ring te da 10, ¿ya? Pero habrá otro. El que Core Ring, ¿cuánto te da? Te da 8. ¿Y al más 3 cuánto te da? Te da 14, nada. Creo que ese, ¿verdad? Chio Tears. ¿Cuánto te da el Chio Tears? Creo que te da destreza, ¿verdad? 5 más 3. No. No, estamos tonteando. De frente, Elf Ring. Elf Ring. Este es el anillo que te da más destreza en el juego. Pero tú ya sabes que no te va a dar defensa, no te va a dar resistencia, casi nada. Entonces, vamos a utilizarlo. Lo colocamos al más 3. Vamos a ilusionarnos y pensar que tenemos full dinero. Porque el Elf Ring más 3 creo que está carísimo. Elf. Ah, no, ¿qué estoy escribiendo? Elf. No, ¿qué fue? Elf. Aquí está. Height. Mire, Elf Ring está aquí en Ares. 7 GBs. Vamos a colocarle 8, ya redondeando. No, vamos a colocarle 7 y medio. Vamos a hacerlo, vamos a ser específicos. Aquí necesitamos datos precisos. Vamos a colocar que son 7 GBs y medio, ¿ya? 7 GBs y medio cada anillito. Entonces vamos a colocar uno en el dedo izquierdo y uno en el dedo derecho. Y así es simple, compañero, así es simple, ya tiene 70 puntos adicionales de destreza, que es algo... Tu cabeza explota. Claro, antes el que Curry Ring era hermoso, era hermosísimo, es que era... Tú tienes que Curry Ring y eras lo mejor de lo mejor, pero ahora pues ni Peter lo tiene. Entonces tenemos el Elf Ring, buenísimo, full destreza. Y ahora necesitamos un buen cinturón de destreza, un buenísimo cinturón de destreza. Y para ello nos vamos a ir a nuestro ricolino Excel que tenemos aquí. Entonces, vamos a investigar. Tenemos poder mínimo, poder medio, poder absoluto, mixto, defensa, resistencia, Yo quiero poder absoluto, poder full así, que me llene las venas de destreza. Entonces, tengo poder absoluto. Elf Bell creo que es poder medio. El Judicious. Pero Judicious me da 22 puntos. Y
el Elf Belt me da hasta 30 puntos. Entonces, obviamente, vamos a utilizar el Elf Belt. Y coloco aquí Belt, pácate y Elf Belt. Este es el Elf Belt. 10 puntos de destreza, alma 0, genial, súper chévere. Pero yo quiero full power, entonces lo voy a seleccionar al más 3. Y me da 25 de destreza. Ahí lo equipamos. ¡Pah! 95 puntos de destreza. ¡Qué asco, qué asco! Hasta ahorita nuestro set, si es que nos vamos a armar en Ares, vamos 15 gold bars. Entonces vamos a revisar cuánto está una Elf Belt más 3, ¿ya? Más 2 está 5 gold bars. Entonces, para hacer más 3 necesitas 3 más 2. Me dejo entender, es que matemáticas, estadística, madre mía. Entonces, para hacer un más 3 necesitamos 3 más 2. No sé si me dejo entender, madre mía. Entonces, supongamos que una Elf Belt aquí en Ares está 15 GBs. Entonces vamos a colocar 15 gold bars. Anillos y cinturón. Hasta ahorita vamos 30 gold bars, ¿ya? Pero creo que tenemos muy buena destreza. Pero bueno, todavía no hemos llegado al culmen, al clímax, a lo que podemos llegar a ser. Entonces, lo que nos falta es un ricolino collar. Vamos pasito a pasito, Omar. Pasito a pasito, suave, suavecito, ¿ya? Vamos a neck. Entonces, aquí tenemos cuántos collares. Es que mira, bueno, atributo puro, basura, full atributo, mixto, poderoso, extraño, elemental. Es que me emociono con estos videos. Pero bueno, ¿qué queremos? Queremos poderoso, el máximo poder. O sea, que destruyamos de una flecha, de un spike. Entonces nos vamos a poderoso. Pero el problema es que en poderoso solamente tenemos el amuleto of course, el amuleto de la maldición. Entonces el full atributo es HP. Madre mía, ¿dónde he puesto el atributo de destreza? Atributo de destreza. Esto es el Amulet of Dexterity, porque nos da 30 puntos. Creo que este es el máximo, ¿verdad? Basura, inteligencia mixto. Creo que este es el máximo, ¿verdad? Si no me equivoco. Uy, el Draki Pendant. El Draki Pendant te llega a dar hasta 12, ¿no? No, vamos a poner el atributo puro. El Amulet of Destreza, ¿ya? Kobugda, ¿dónde estás? Aquí está. Perfecto. Entonces, necklace, plácate y Amulet. Amulet of Destiny. Más 3. Full power. Y lo equipamos. Uf, ya tenemos 125 puntos de destreza. Vamos a ver cuánto está esto. Porque creo que no lo venden aquí, ¿ah? Esto de aquí y Amulet. High price y... miren. El amuleto de destreza. 20 gold bars. Aquí está. 20 benditos gold bars. Entonces, 15 más 15, 30 más 20. Ya vamos hasta ahí 50 gold bars. 50 benditos gold bars si es que quieres armarte full destreza. Tú ya vas viendo, compañero. Tú ya vas viendo. Aquí yo no te quiero mentir, no te quiero meter palabras fururú, farará, no. Si es que estos ítems están caros, 7 gold bars, 15 gold bars, 20 gold bars, quiere decir que ahora son buenos. Quiere decir que ahora son buenos, que la gente lo busca. Si el precio es más alto, la gente lo va a buscar. Me dejo entender. Si el precio es más bajito, es que nadie lo utiliza. Entonces, te pueden decir, no, pero te estás comprando tonteras, que mejor un Iron Set, que mejor HP. Aquí el precio no me va a dejar mentir que estos ítems la gente lo busca. 20 gold bars por este aretito que solamente te da 30 de destreza, que es brutal. Entonces aquí yo no te estoy mintiendo diciéndote lo que me está diciendo Soul es una tontera. Esto actualmente funciona en el Night Online oficial. Esto me dejo entender. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos 125 de destreza. Ahora nos falta aretitos hermosos. Entonces nos vamos a la sección de aretes. Y aquí la tenemos. Entonces tenemos todos los aretes buenísimos. Tenemos los antiguos, equilibrados, full atributo, poder máximos y rarísimos. Creo que el máximo que podemos obtener es este, el Silver Earring. Porque aquí, mira, este más 3 me da 15.
El máximo me da Health. Incluso podemos ver un Pries Full HP o Full Health. A ver hasta cuánto llega. Pero bueno, aquí vamos a utilizar, como nos dice Omar, el Silver Earring. Vamos a colocarlo aquí. Placa. Necklace y le damos clic o escribimos earring. Madre mía, que el inglés. Hoy me he bajado. Ah, cierto, compañero. Si tú quieres aprender inglés, compañero, miren, el Howling Rooster. Howling Rooster, me hace acordar algo. Era un arete, ¿verdad? Howling Rooster. Me hace acordar algo, lo que me has dicho. Creo que el Howling Rooster antes era el Cocatris, ¿verdad? Porque no existe ahorita ese anillo, ese arete. Pero ahorita lo que tenemos es el... ¿cómo está esto? Ay, ese es que me has distraído, compañero. El Silver, perdón, aquí está. Ah, estoy aprendiendo inglés, pero yo me acuerdo que cuando fui a Estados Unidos no me enseñaron inglés. O sea, no me dijeron verbo to be ni nada de esas cosas, sino me enseñaron por vocabulario. Y lo que aprendí de inglés es por vocabulario. Entonces ahorita te voy a dar una aplicación muy buena para que aprendas vocabulario. Pero bueno, antes de eso, vamos a seguir con esto y vamos a utilizar dos Silver Earring. Nos equipamos en la izquierda y en la derecha. Entonces, ahora tenemos 165 puntos de destreza, full joyería destreza. Pero hay algo, compañero de la vida y del amor. Bueno, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos aquí Silver, madre mía, ¿por qué escribo con W? Silver, no vamos a encontrar. No vamos a encontrar, ¿ven? No vamos a encontrar. El único que nos puede dar ese dato es Crixus, porque Crixus lo vende. No sé si me puedo contactar con él. Mira, aquí está, lo voy a escribir ya. Crixus es latino. Hola, hola. Vamos a ver si es que está y nos puede dar ese dato. Porque él vende la Silver Earring más 3. Entonces, para decirnos cuánto lo vende y sacar pues nuestro presupuesto aquí en Night Light. Me dejo entender. Ojalá que nos responda. Creo que también está en el Discord. Pero no sé si pueda conversar con él. Porque es un man muy reservado y todas esas cosas. Vamos a ver si lo encontramos para saber el precio. Porque esto sería muy interesante compartirlo contigo. Guardia Imperial, está Jalil. Madre mía, no sé si pueda encontrar a ese compañero. Crixus. Uf, no, es que, mira, no. Vamos a solucionar nuestros problemas nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer algo muy interesante. ¿Ya? Tenemos una Silver Earring más 0. Entonces, para llegar al más 3 necesitas 27 Silver Earring. 3 para más 1, 9 para más 2, 9 por 3, 27. Entonces, 27. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar mi Ricolina calculadora y vamos a multiplicar. 65 millones, como puedes ver, 65 millones. Vamos a colocar así, con ceros, porque si no me confundo, por 27. Uy, ¿qué pasó acá? Me sale 1755 E9. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Mire, vamos a hacer algo más chévere, porque mi calculadora creo que ya está explotando. Esto de aquí... ¿Qué? ¿Por qué me sale esto aquí en mi computadora, en mi calculadora? Qué asco de calculadora. Eh, Qué asco, ¿por qué no me sale esto? Ya, vamos a poner 65, ¿ya? 65 por 27. Me sale 1755. Es como... 17 gold bars. Colocámosle 17 gold bars. Es que no podría ser 17 gold bars. No podría ser 17 gold bars. Creo que es más. Porque 17 gold bars la gente lo vendería al más 3. O sea, simple y sencillo. 10. Es que sí es 17 gold bars, estoy aquí tonteando. Son 17 gold bars por arete. Madre mía, que aquí la gente diciendo Souliter Castillo. Vamos a colocar 17 gold bars. Supongamos que cuesta cada arete 17 gold bars. Entonces 17 por 2. Caramba. 17 por 2. 34. Más
50, 84 gold bars para tener estas ricolinas joyerías. Pero bueno, vamos a hacer algo más, compañero. Buy no game, ¿ya? Madre mía, que piensa que soy un bendito computador. Clic en la imagen que contenga un barco. Barco, 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 barco. Va, ya. Barco, 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 barco. ¿Esto es un barco? ¿Qué miércoles es esto? Esto es un puente. Esto es un puente. ¡Ah, no! ¡Había un barco arriba! Madre mía, soy medio robot. Soy androide. No me va a dejar entrar la tontera. Por favor, ayúdame y déjame entrar. ¡No! ¡No me deja entrar! Soy un bendito robot. Ya, bicicleta, ahora sí. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, 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 bicicleta. Ta, ta, ta. Perfecto. Uf, madre mía. 200 de IQ. Ahora sí me deja entrar. Perfecto. Entonces vamos a ver el precio de Gold Bars para más o menos ver cuánto nos va costando hasta ahí. Vamos a Night Online. Perfecto. Tuturu, tuturu. Y nos vamos a Gold Bar. Perfecto. Y nos vamos al servidor Ares. ¿Ya? Que dice que... ¡Ay, caramba! ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser. Si yo vi el Gold Bar... Aunque sí está bien, ¿no? Tele a soles. Yo me acuerdo que el Gold Bar estaba a 25 soles. 60.15. 60.15. Perfecto. 27 soles, ¿ya? 27.72. Vamos a colocar aquí calculadora para que ustedes puedan verlo. Calculadora. Y colocamos esto aquí y colocamos 60. No, 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 no. Estoy tonteando aquí. 27.72 por 84 gold bars. Igual. ¿Quieres un set full destreza aquí en Ares? Más 3 joyas, más 3. Solamente las joyas. Olvídate de las armaduras, de las armas y todas estas cosas. ¿Quieres 165 de destreza? Bueno, 145 puntos adicionales de destreza. Pues solamente tienes que gastar 2.328 soles. Nada más ni nada menos. Pero de repente tú me ves del extranjero. Entonces vamos a colocar soles a dólares. Perfecto. Soles a dólares y colocamos esta cantidad de aquí. Madre mía, no sé si la gente me está viendo. Yo estoy emocionadísimo aquí. Tienes que gastar 500, casi 600 dólares si es que quieres adquirir estos ítems de aquí. Al menos aquí en Ares. No sé cuánto estará en otros servidores. Si tú sabes, saca tu presupuesto. Si quieres armar a un rogue fuerte, de alguna manera pues vas a tener que gastar al menos 600 dólares. Y eso, si es que tienes un rogue level 83, 10. Si es que no, pues creo que tienes que gastar 20 gold bars más. Colocamos al presupuesto, ¿ya? 84, vamos a colocarle con todo el rogue 104 gold bars. ¿Ya? Vamos a apuntarlo ahí. Perfecto. Y ahora, espérenme, voy a deshabilitar esto. Y ahora, compañero, madre mía, que aquí me monto mi historia y no sé si la gente me está viendo. Síguele, pelón, me dice. Carrata. Consulta, profe, para hacer joyería más 3. Sí, Marco, es 100%, 100% al más 3. Antes no se podía, ahora sí. 100% al más 3, pero al más 4 creo que se rompe. Al más 3 sí es 100%. Yo he hecho varios ítems. Bueno, solamente mi aretito al más 3. Y sí, es 100%. Saludos, Omar, ¿qué tal? Marco Lisa, Diego Gaming y Oscar también, ¿no? Listo. Sigamos con esto que me emociono, ¿ya? Ahora vamos a las armaduras. Y yo también te pido a ti tu colaboración. ¿Qué armadura le ponemos a este rogue? Si es que queremos alucinar un poquito, si es que queremos aquí disfrutar y ver más allá de lo evidente, quizás podemos seleccionar la armadura Holy Armor, pero la Holy Armor más 10 pues prácticamente no existe. No tiene precio porque no existe, me dejo entender. Entonces, no. Puede ser Crowwas, sí, pero la Crowwas más 9, más 10 pues ya salta nuestro presupuesto y creo que la Crowwas más 9 no nos va a dar tanta destreza que una Shitting Shell o Mithril más 10, que creo que sí existe esas armaduras. Entonces creo que le podemos colocar un Mithril más 10 para ver cuánta destreza nos da. Me dejo entender.
Entonces vamos a colocar esto. Miren, pero antes vamos a ver, ya aquí vamos a hablar con pruebas. Nayo Online, placa. Nayo Online, ítems. Vamos a ver si es que alguien vende ítems más 10 aquí en Ares, en diferentes servidores, ¿ya? Precio más caro al más bajo, que es Pajalidam Ukusa. Ya está. Ares, tal, mire, más 11, más 21. ¿Hay algún set más 10? Holy Armor, más 9, claro, más 9. Crowbar set, más 9. Eh, no hay ningún set más 10, creo yo. O al menos algún ítem más 10. Miren, Mithril set más 10. Sí hay ítems más 10, compañero. Aunque no han puesto una foto, pero sí hay. Entonces vamos a colocar ítems Mithril, me dejo entender. Más 10, porque sí llegan a existir. Puedes ver aquí, Mithril set más 21. No sé por qué no he puesto foto de tontito, pero dice que existe, dice que. Entonces vamos a colocar eso. No, es que no hay de otra. Porque tampoco, queremos alucinar, sí, pero no tanto, me dejo entender. Entonces creo que para el rogue, la armadura Mithril creo que tiene otro nombre. Creo que es la... es la Mithril, ¿verdad? Sí, es la Mithril. Entonces vamos a colocar una Mithril más 10. Mithril más 10. Aunque si lo ves aquí, imposible que esté 55.000 TLs. Set Mithril más 10, más 21. Es imposible. Si están vendiendo aquí la de Mago, Crowbas, a este precio, la Mithril imposible que esté a ese precio. Eh, aunque la Shell puede ser, pero vamos ya. Supongamos, hay que ver que madre mía, aquí me hago mis cosas, yo quiero las cosas exactas, pero no vamos a conseguir. Entonces, al menos vamos a colocar nuestra Mithril set más 10, ¿ya? Y lo colocamos, equipamos el set, placa. Perfecto. Hasta ahí tendríamos bonus adicional de 300 puntos de destreza. Es más del doble de destreza que consigues por tu personaje, me dejo entender. Entonces ya más o menos vas viendo cómo va a ser el daño final. Pero antes de ello, como estamos haciendo aquí, vamos a analizar el precio. Me dejo entender. Entonces, nos vamos aquí. Y supuestamente un set Mithril. No me dice si es para Warrior, si es para Rogue. Solamente dice Full 5 Parca. No dice nada, pero nos lo venden a 55.000 TL. Me dejo entender. 55.000 TL. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 55.000 TL entre 60 TL, que es lo que cuesta el Gold Bar, me dejo entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Este set de aquí está 916 Gold Bars. No, no te lo creo. No te lo creo. No, este set, Mithril más 21, 916 Gold Bars, ¿qué es esto? Claro, pero es que mira, si ves el precio de Tela soles y colocas aquí 55.000, es 25.000 soles. No, aquí ya tu cabeza explota y vas a convulsionar, botas espuma y... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, compañero? ¿Lo ponemos? Ya hay que ponerlo, ya vamos a alucinar, vamos a pensar que nosotros somos cristianos, somos Messi, o de repente pues hemos ganado, o en fin, ¿ya? Vamos a colocar. Es que me duele esta bendita locura. 916 Goldbars, ya con descuentito y todas esas cosas, ¿ya? Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uf, su madre, que me pongo a temblar. Ya, miren, aquí me dice Omar
que un arquero llamado Ardalan tiene una Eagle Eye más 10, que lo usan en Ardrea, que le costó $2500. Perfecto. ¿Qué arco le ponemos a este roguecito? ¿Qué arco le ponemos a este roguecito? Bow y crossbow. Hay bow y crossbow. Le podemos poner una Dark Knight. O vamos a ponerle un arco que nos dé destreza. ¿Hay algún arco que nos da destreza? Mira, podemos ponerle esta. Mira, esta nos da destreza. ¿Saben si la Chaos nos da destreza? Ah, sí nos da destreza. Entonces vamos a colocar esta, ¿ya? Pero una buena, que es, creo... Hay una que tira rayitos. Creo que es esta. Triggered Enemies. La Innova. Vamos a colocar esta, ¿ya? La Wind Force, que nos da destreza. Creo que las demás no nos dan destreza. Mira, si vemos la Eagle Eye, creo que no nos da destreza. No, no nos da destreza. Entonces vamos a colocarle esto, ¿ya? La Wind Force, que creo que sí existe más 10. Pero le colocamos, creo que es esta. Sí, esta es. Y vamos a alucinar y le colocamos más 10, que sería 172 de daño. Escúchalo bien. Y nos daría bonus 18. Y ya, entonces esto ya es una bendita locura. Esto ya es una bendita locura. Claro, sería la Dark Knight Crossbow. Pero creo que, miren, esto nos da, vamos a apuntar, 172 de daño más 18 de destreza. Mira, vamos a ver, vamos a hacer los dos, ¿ya? Supongamos que existe, creo que existe esta arma más 10. Existe Winning más 10, supongo que el arco más 10 también debe existir. Entonces, nos la colocamos. Plácate. Y tendríamos ahí 3638 de daño en arquero. No sé qué significa esto. Si alguien es arquero, por favor dígame si es que esto es una brutalidad de daño. Dígame a alguien si es que esto es una brutalidad de daño en arquero, por favor, porque no sé. Por ejemplo, aquí en el Warrior, yo tengo esa cantidad de daño. ¿Ven? Ah, no, bueno, un poquito. Ya, ahí, con esto tendría esa cantidad de daño, pero no sé si en el arquero es brutal esa cantidad de daño. ¿Alguien me podría confirmar, por favor, si es que son arqueros o algo? Pero bueno, esto es así, tal cual. Pero ¿qué pasa si es que lo colocamos con bufos? Que básicamente el rogue tiene Wolf. Le colocamos Wolf. Mejor entender. Entonces, llegaríamos a tener 4365 de daño. No sé hasta qué punto es esto brutal, porque no sé. Mira, me dice Jorge Cisneros Vargas. No. ¿No qué, compañero? ¿No qué? Es que no sé. ¿Esto sería brutal de daño? Sería Holly más 10, pantalones. Claro, el brutal, brutal. Vamos a hacer el brutal, brutal, ¿ya? Ahorita que me estás diciendo, copiamos esto y duplicamos esto, ¿ya? Y import equipment. Vamos a hacer el brutal, brutal, el exageradamente brutal, que sería esto, ¿no? Armor Rogue y Holly. Aquí está, más 10. Esto ya sería el máximo, máximo poder absoluto de todos. Es que más poder no puedes conseguir. Y el crossbow, ¿verdad? Crossbow, el Dark Knight Crossbow. Más 10. 182 de daño, equip left. ¿Cuánto? Me da más. Más daño con la crossbow más 10. Crossbow más 10. Yo tenía con Asagai más 8, 4100 de ataque. Ah, entonces algo está fallando aquí, compañeros. Algo está fallando aquí. Miren, Jorge Cisnero nos dice, pueden leer su comentario, que nos dice que con el Asagai más 8 él llegaba a 4100 de daño. Entonces algo estamos haciendo mal aquí. O al menos la página de repente está mal. Me dice el Infernal Wind Force da más Dex. A ver, lo vemos, ¿ya? Wind Force. Un defeare. No, es que te da lo mismo, te da lo mismo, compañero. Es que te dan lo mismo, ¿ves? El keep left y el mismo ataque, ¿ves? Y este es el... Uy, caramba. ¿Verdad? Le he puesto Wolf, le he puesto Wolf. Puedes ver aquí, buff, y el Wolf está activo. Incluso le puedo poner destreza 15, le puedo poner esto más de daño.
Bueno, este scroll ya no valdría, ¿no? Mira, Red Potion, esto le podría poner. Y nada más. Determination. Pero este creo que es del War Buff. Llegaría a 5000 con eso. O sea, con todo esto. Con el Destress 15. No, Destreza 15, tontito. Con el Red Potion y Wolf y Enchant. O sea, full buff. Y ya llegarías a 5116 de daño. Pero esto ya, pues, esto vale tu casa, me dejo entender. Esto ya valdría, no sé, supongo que unos 50.000 soles. No, en 50.000 soles estoy hablando tonteras. Claro, 50.000 soles valdría, ¿verdad? Sí, 50.000 soles yo creo que todo este set. Pero con esto, pues, destruyes. Ah, Red Potter no existe, entonces lo eliminamos. ¡Placa! Y ya nos bajaría el daño. Pero es que me confunde Jorge Cisneros, perdón. Que me dice que él más 8 tiene 4100 de ataque. Entonces no habría mucha diferencia. ¿Qué set tienes, por favor? Más, es que es muchísimo costo. Entonces, ah, ¿podría ser accesible esto? Cierto, Mar, me has hecho acordar algo. Me has hecho acordar algo. Podemos combinarlo con el set Bug. A ver si es que nos da más. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Vamos a combinar con el set Bug. Crowas. Crowas, guantes, más 10. Equip. Miren, tenemos 4723. Crowas set más 10. Equipamos. Ya. Y equipamos un Crowas casco. Crowas boots. Crowas. No, casco, helmet. Más 10. Plácate. Y equipamos. Y ya tendríamos un poquito más de destreza, ¿ven? Ven aquí, 4800. Bueno, daño, perdón. 70 más de daño. Este es el set bug. Es decir, que con este set ganas más destreza por las bonificaciones del set. Me dejo entender. Y me da un poquito más. Cosplay. ¡Uy! Tienes razón, tienes razón. Uf, es que ustedes son lo máximo, madre mía. Entonces, que, mira, hay tatú y hay todas esas cosas. Ya, perfecto. Madre mía, te pasaste aquí, Jorge, ¿ah? Cierto, ¿dónde está? Cosplay. Ya, tenemos los patos. Ataque. Equip left, equip right. Ya, 4464. Perfecto. Luego tenemos Cosplay Armors. Ya, ahorita le ponemos el Jepa Shell. Un ratito, un ratitito. Vamos a ponerle. eh, pero esto no te da. No te da daño. ¿No? Podemos ponerle HP, pero es que no te da daño. Valkyria HP y Valkyria Armor HP. Equipo. Ya, nos daría un poquito más de HP. ¿Qué más le pondremos? Mira, le podemos poner unas alitas. Alitas del poder. Y aquí creo que sí tenemos War Wings. Sí, el único que nos da ataque. War Wings, ataque. 3 más de daño. Equipamos con alitas. 5000 de daño. Uf. Madre mía, que me comienzo a emocionar. Y colocamos un tatú. Luna Tatú. Creo que el Solar Tattoo es el que nos da más ataque. Nimbus. La War Tattoo, ¿cuánto nos da? No, el Solar Tattoo nos da más ataque. Y lo colocamos aquí. Uf, esto ya. Y creo que le vamos a colocar, creo que ya no hay más, ¿no? Un emblema, un emblema. Uf. Madre mía, madre mía, madre mía. Y 3 de daño. Uf. Esto sería el rogue definitivo. El bendito rogue definitivo. Ah, lo que me dice Omar, pero creo que no funciona eso. A ver, vamos a verlo. Jepa me dice. Jepa. Boots. No, este es el cheating. Cheating Shell, ¿verdad? Rogue Cheating Shell. Boots. Creo que 24. Pero es que esto ya es más 10. Me dejo entender. Entonces. No, o sea, sería lo mismo, me dejo entender. O sea, no habría más bonus. Esto sería lo máximo.
5324 de daño. Este es el rogue definitivo, el arquero definitivo de full daño. Y básicamente va a quedar ahí en nuestra imaginación, porque no hay manera de cómo probar a este arquero. No hay manera. No hay ningún servidor privado al cual podamos acceder y que nos dé estos ítems y probarlo en acción. No hay. Entonces, pues aquí queda nuestra imaginación, compañeros. Este sería rogue definitivo full daño, me dejo entender. Y vamos a colocarles unos buffs, ¿ya? Vamos a colocarles HP buff y Undi, vamos a colocarle un archivo. ¿Alguien sabe el nombre del archivo? ¿Alguien sabe el nombre del archivo que te da destreza? Destreza más 3, No, es que mira, yo soy tontito. Yo ya había hecho los archivos, pero no sé dónde estará, así que no lo voy a buscar. Sino que voy a colocar esto como bug, ¿ya? Y le damos aquí. Oye, mira, aquí aparece mi video. Videos. Oye, aquí aparecen mis videos en el Google Chrome. Buenísimo, buenísimo. Gracias, compañeros, por ayudarme tanto. Mira, aquí aparecen mis videos. Pongo Kobuda y aparecen mis videos aquí. Uf, brutal, brutal. Tenemos aquí los archivos y tenemos Monster Stone, no, bonus. Aquí creo que está destreza, ¿ven? Destreza. Esto es de evento. Esto es de evento, ¿no? Como la No, esto es evento. Entonces no tendríamos este aquí. Destreza. Lunar War. Sussex. Este creo que es el Lunar War. Lunar War Revenger. Achieve. Achieve. Lunar War. Legend Revenger. 10 de destreza. Ya, este sería el máximo. El máximo, Maximus. Quimera, me dice. Set Quimera. ¿Este es el set Quimera o el set Bug o el set Perfecto? ¿Se refieren a eso? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Last Resort, ¿qué tal? ¿O hay un Armor que se llama Quimera? Porque aquí no hay Armor Quimera, no hay. ¿Te refieres a este set, ¿no? El set Quimera. Pues genial. Y eso también, cierto. Ahorita que me acabas de decir, Quimera. Ya. Y aquí, compañeros, miren. Este sería el rogue definitivo. No habría más que ponerle. Mira, Battle Cry no se puede poner. Esto sí, pero dicen que no existe, entonces no. Este sería rogue definitivo, compañeros. ¿Qué piensan? Ah, perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Que dígame completo. Dígame completo, caramba. Ah, no, pero solamente este me da 7 de destreza, compañeros. Este me da solamente 7 de destreza, pero hay otro que me llega a dar 10 de destreza. ¿Qué es esto? Gana 100 veces Lunar War. Me dejo entender. Hay uno que te da 10 de destreza, pero el Quimera te da 7 según Kobugda. Miren, acá Quimera me da 7 de destreza, entonces hay uno más que te da 10 puntos de destreza. Vamos a ver, ya de repente lo han eliminado. Lunar War, ¿dónde está? En War, Lunar Page 2, ¿ya? Vamos a averiguar. Achieve, no, este no es. Es aquí. Achieve. War. ¿Dónde estaba? War, Lunar. Luna será, pues, ¿no? Obviamente. Lunar War. Lunar War Revenge. Esta es, compañero. Sí existe. Sí existe esto de acá. ¿Ese está deshabilitado? No puede ser. Es que... ¡Qué falso! ¿Por qué? Ya, entonces le ponemos Quimera. Ya, este es un set. Ya, pues 3 puntos, pero bueno, entonces. Ya, este es el robo definitivo, compañeros. Ponle Hellfire que te da 15 de destreza. Hellfire, 15 bonos. Pero, ¿qué es Hellfire, compañero? Por favor, dígame completo. ¿Qué es Hellfire? ¿Hellfire es un arco? ¿O es esto de aquí? Archive. ¿Me dices esto? Que me da, pero esto solamente es de Hellfire, es de evento. Me dejo entender. Aquí está, el Hellfire es de evento. Entonces, esto ya no lo pueden conseguir ustedes. Pero si queremos armar al ROE definitivo, si queremos armar al ROE definitivo, le tendríamos que poner esto de aquí, me dejo entender.
El rogue definitivo sería este de aquí. 5461 de daño. Creo que incluso acá hay una calculadora que te permite calcular el daño. Basic, AP Calculator, Skill Calculator. Vamos a ver. Skill Calculator creo que es para tú seleccionar. No, esto no necesitamos. AP Calculator. Ah, no, solamente nos dice la P, no nos dice cuánto bajaríamos. Me dejo entender. No, tendría que haber un servidor privado para probar todo esto, compañeros. Slayer. Sí, sí, ya lo he puesto, Omar. Hellfire Dragon Slayer. Sí, sí, Slayer God. Esto sería el rogue definitivo. O sea, el que bajaría supuestamente más. O sea, esto destruye brutalmente. El problema es que, por ejemplo, yo lo haría esto con mago, pero en mago no se ve el daño, el magic power. Es decir, el daño mágico, así como el ataque. Entonces no tendría sentido hacerlo con mago, porque solamente podríamos ver esto de aquí. Pero esto no podríamos verlo como mago. Entonces, le pongo esto, a ver, miren, tengo 5461, ¿ya? Le pongo esto, equip. Ven, me baja daño, compañeros. Me baja daño. Me quita destreza, no sé cuánto, pero me quita. Entonces, el setbook, pues, si te puedes comprar una Holy Bots, pues mucho mejor, me dejo entender. Esto sería el setbook con todo full daño, pues, y listo. Con Elf Rings. Ah, bueno, para los que han llegado recién, hemos realizado un set full destreza rogue. Que le hemos puesto anillos Elf Ring más 3, cinturón Elf Ring, collar Amulet of Destreza. Madre mía, que me agito. Y también arete Silver Earring y el set bug más 10. Y de arma una Dark Knight Crossbow. Pero bueno, esto es arquero. Y por ende, uy, caramba. Y por ende no hemos completado el set de los rogues. Entonces, import equipment. Y vamos a hacer el set asesino. El set asesino. Y para ello vamos a utilizar las dagas. ¿Cuáles dagas serían buenas para el rogue más poderoso de la historia? ¿La Dark Bane más 10? Por favor, dígame eso, porque yo de aquí de armas no lo sé. Mira, Dark Bane nos da 20 de destreza adicional. Equip left, equip right. 20 de destreza adicional. Entonces tendríamos 40 puntos adicionales. Ya, esto sería una bendita locura. Vamos a cambiar esto de aquí. No, esto lo dejamos así. Luego tenemos esta también, creo que nos da destreza, si es que no me equivoco. 10 de destreza, pero la Darbane me da más destreza. Entonces creo que esa sería la última, ¿no? Dark Knight Dagger me dice. Dark Knight Dagger. Pero no me da destreza, ¿o sí? No me da destreza la Dark Knight, pero creo que me da AP. Entonces vamos a probar. Miren, 5390. Creo que el daño me da más, ¿verdad? Keep left, keep right. ¡Uy, uy, uy! Tienen razón. Tienen bendita razón. Con esto llego a 5654 de AP. Quizá la cángele personal de la UTC más 10. No, pero la arma UTC tiene el mismo AP que una arma Dark Knight. Miren, si quieren lo podemos ver. ¿Dónde está esta? Esta creo que es. Dagger of Kobukda. No, esta no es, ¿verdad? Esta sería más 10. 134. ¿Y esto cuánto nos da? 146. No. Mm, creo que es la Hankar, ¿no? Esta acá, me dicen, ¿verdad? Más 10. Ah, pero este es así, tal cual. Es lo mismo, ¿ven? 146 de daño, 146 de daño. Lo mismo, solamente que esto te da este. ¿Cuál anillo, Risor?
Dime y lo cambio. Tengo el left ring más 3. O sea, lo máximo que puede dar de destreza. Pero ¿qué anillo cambiaría? Este sería el asesino. El asesino más poderoso de Night Online. Me dejo entender. 5654 de daño. Defensa 956. Claro, con tu defensa creo que te da hasta 600 puntos. O 400, si es que no me equivoco. Entonces, pues sí estaría muy bueno. Lo malo que aquí, que según este set, el AP pues sería muy mínimo. Y eso que estamos ahorita con buff. Tenemos Undi, pero AP sería muy bajito. 6656. Entonces es ponerte todo y atacar y luego irte, me dejo entender. Al menos por en una. Ah, cierto, tienes razón. ¿Por qué? Porque el enemigo puede tener defensa antidaga. Entonces, ¿de qué nos vale? Me dejo entender. Entonces vamos a ponernos la mejor Hamadar. Que sería la Dark Knight Hamadar, ¿verdad? ¿Dónde se coloca la Hamadar? Creo que se coloca aquí, ¿verdad? Creo que se coloca aquí, ¿verdad? En la. Este sería derecha. ¿Right? O left. ¡No! Era el otro lado. No sé dónde se coloca la Hamadar. Así que si me dicen, me ayudaría muchísimo. Dagger. Y sería la Dark Knight Dagger. Ah, y no me acuerdo dónde se colocaba. Más 10. Sí, así sería. 5000 con Hamadar y Dark Knight Dagger. En cuanto a asesino, también tiene que usar defensa. Podría usar Arara Ring, Taurus Ring. Claro, claro, ajá. Claro, claro. Pero ahorita justo estábamos viendo el set que bajaría más, ¿no? 5580. Con Hammer, con Dagger, full destreza, con el set Bug, con todos los cospres habidos y por haber, con daño. Además, con el Hellfire, que no sé si existe. Y imagínate, le pondríamos esto aquí y esto ya pues sería casi 6000 de daño. Entonces, ya puedes ver cuánto bajaría con un Spike si es que el otro estuviera debufiado. Entonces esto pues destruye, explota a cualquiera. Te explota como un grano. Te explota como un bendito grano, compañeros. Claro, creo que lo que me dice Omar aquí, ese sería el set que tendría defensa, me dejo entender. Ese sería el set que tendría defensa, con todo lo que me está diciendo, ¿no? Esperen, vamos a ver que cargue un ratito. Listo. ¿Qué me dijo? Me dijo Earring. Earring y poco. Ni me acuerdo cómo se escribe ese anillo. Off. Coco Earrings. Más 3. Equip left, equip right. Ahí me dice dual Ararat. Ararat ring, te refieres, ¿verdad? Dual ring y Ararat. 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 Uf, madre mía, que se borra esta tontera. Ararat ring más 3. Equip left, equip right. Luego me dices Iron Bell más 3. Vamos a colocar esto aquí. Iron Belt. Belt. Iron Belt. Más 3. Ice Belt. Iron Bell Soul Eater. Madre mía, que aquí me pongo a tontear. Equip. ¿Y qué más me dices? El Drakidex. Necklace. Dex. Drakidex. ¡Oh, hijo de tu! Aquí está el 3 y. ¡Uy! Caramba, que se demora la página una vida y media. Y la SS. Y equipamos. Claro, miren, aquí ya el HP subiría casi 10.000 puntos. El ataque bajaría muchísimo a comparación de este casi 600 puntos. Pero creo que estaría muy equilibrado. Porque miren, la defensa 1000. Y eso que este no tiene defensa, me dejo entender. No tiene buff de defensa. No tiene buff de defensa. Entonces, pero hay que quitarle esto entonces, porque esto no existe. O sea, este sería el set real, ¿no? El que se podría conseguir.
Y tendríamos 4900 de daño con todo esto, ¿no? Ararat, Iron Bell, esto de aquí, el Raki Pendant de destreza, el Cocatriz, el Cocatriz Earring más 3 y todo eso, mejor entender. Una consulta, dice, ¿cuánto está Iron Neck más 0 en Ares? Iron Neck aquí está 90 a 100 milloncitos. 90 a 100 milloncitos. Iron. Uy, muchas gracias, Irwin. Ahorita lo respondo. Search, height, Iron Neck más 1. No, Iron Neck más 0. Aquí está. Iron Neck más 0, 118, 110. Ha subido de precio. Ha subido de precio, 110. ¿Qué me dice Irwin? Un saludo, ¿qué tal, Irwin? ¿Cómo estás? Para mi pata Brian, dice. ¿Qué tal, Brian? Un saludito para ti. De parte. Madre mía, aquí me confunde. Un saludo para mi pata Brian de parte de Kiara. Ah, caramba, buenísima, Kiara. Dice que le dejes de ver la transmisión y que pongas a barrer la casa. Uy, uy, uy. Madre mía. No sé qué ha pasado aquí. Que se ponga a barrer, por favor. Póngase a barrer, que primero es el hogar. Aunque pues estamos en directito, compañeros. Ya es de tarde, ya es de tarde. Entonces ahorita es momento de relajarnos y disfrutar de esto. Madre mía. Lo voy a tomar captura eso. Listo. Entonces, compañeros, creo que hasta aquí ya hemos terminado con el ROE. ¿Qué quieren ver ahora? Yo creo, por ejemplo, alguien me dijo el tema del Pries. Me gustaría el Pries, más que nada, porque el mago podríamos hacerlo. Pero tú ya sabes que en el mago no puedes ver el daño mágico. Entonces, ¿para qué le pondría todos los anillos habidos y por haber? Si es que no puedo ver el daño mágico, me dejo entender. Entonces vamos a utilizar a la Pries. Muchos me han dicho que quieren jugar con Pries Paper. Muchos me han dicho. Entonces vamos a hacer la Pries Paper más poderosa de la historia. Perfecto. Armor Pries. Para el Armor Pries, pues necesitamos nuestras Fabric, ¿verdad? Vamos a colocar más 10, que creo que estará 15 GBs, creo. No lo sé. Ah, no, 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 ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Ya, aquí ya sería algo complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué se le coloca a la Pries? Strange. En lo demás, inteligencia. Así. No, 167. ¿Así se colocaría la Pries? Por favor, dígame. Así se le coloca a la Pries. Batido, Irwin. Así se le colocaría a la Pries. Paper de Strange. Compañero, por favor, confírmeme esto. Porque realmente no tengo idea de la Pries. Pero bueno, supongamos que se le coloca esto, ¿ya? Aunque el HP está hasta el queso. Vamos a colocarle esto de aquí, aretes. Creo que el arete más poderoso es el Opal. Entonces vamos a colocarle el Opal de Strange. ¿Dónde está esta página? No, esta es la transmisión. Y abre. Ring con doble R, compañeros. Aprenda el inglés. No hagan como Souliter, que pues no ha estudiado inglés. Más 3. Izquierda, derecha. Listo, perfecto. Bueno, esto ya me lo sé de memoria. Entonces lo hacemos rapidísimo, ¿ya? Amulet. Amulet of destreza. No, fuerza. Más 3. Placa. Belt. Belt. Sash of Zorro. Eso me lo sé porque obviamente soy Warrior. Entonces, pues de memoria. Placa. De Keep. Y Rings. Rings. Esto aquí. Diamond. Diamond Ring. Más 3. Equip left, equip right. Ya, este sería la Pries Paper Full Strange. Pero miren el HP. Es que el HP brilla por su ausencia. Sword. Dos manos. Sword, que sería la Chaos Wininium. Pero habría un Sword más poderoso que esto. Este sería la Pries Paper más poderosa. Wolf no necesita, le pondría este de aquí y nada más.
Me dejo entender. Dice, Pries BP 255 de Strange, 200 de inteligencia y el resto HP. Full Strange y HP. Strange, el resto HP. Arete es Lilimet. Puede ser, pero esto es Opal. Por la fuerza, digo. 78 y lo demás HP, ¿verdad? 100. No, 149. Safe. Ya, esto sería. Claro, tendría más ataque, más HP, ¿verdad? HP. Undi. 8000. Creo que sí estaría bien. Pero la defensa igual es muy bajita. No puedo poner la defensa aquí. Arena Legend. Este sería. Ah, cierto, tienes razón. Uy, Last Resort, ¿qué tal? ¿Qué nos dice? Un saludo para mi causa, el osito cariñosito Sarinzo o Sarinzo. De noche no se va. De noche no se barre, dice. De mala suerte. Buenísimo. Son la muerte ustedes. Buenísimo, compañero. Vamos a seguir con esto. Wins. Y le colocamos pues su daño. Y colocamos lo siguiente. Y todo así. Madre mía, que aquí están troleando. En fin, vamos a colocar esto. La Solar. Equipamos, ¿qué más? La cosplay, ¿verdad? Como me habían dicho. No, emblema. Emblema de ataque. Equipamos, emblema y cosplay de patos. Cosplay attack. Equip left, equip right. Y el cosplay de armor. Que pues sería HP. Aunque HP está bien, pero creo que sería defensa. Pero vamos a colocar HP. Creo que a la gente le gusta el HP. Y HP. Y la cabecita HP. Y tendríamos esto de aquí. 9000 de HP con buff, con todo, con el Prayer of Good. Y llegaríamos una Priest Paper a 5000 de daño. El arma no sé si se podría mejorar. No sé si se podría mejorar el arma. ¿Alguien sabe un arma mejor que la Chaos? Pero que pueda ser para Priest. Sweet Wirinio. Uy, madre mía, que esto me estresa. Espérate, Chaos, Wirinio. No hay, mejor entender. Un clap, ¿hay algún clap bueno para Pries de daño? Atomic, no hay, pues, ¿no? Pueden ver. A Hellbreaker, pero Hellbreaker no me daría tanto daño como esto. Esto sería el Pries Paper más poderoso, creo que hasta ahorita, ¿no? ¿Qué opinan, compañero? Full destreza. Pero no sé cuánto aguantarían, porque me dijeron que una debilidad del Pries Paper es que cae muy rápido. Pero claro, aquí ya le pondrías tu escudo, ¿no? Aquí ya le pondrías un escudo fuertísimo, un escudo más 10, entonces solamente te pondrías el arma cuando ataques y lo demás te pondrías tu escudito y listo. Me dejo entender. ¡Ah, caramba! Siguen con esto estos ratoncitos. Dice Irwin, ¡ah, chumas! Ahorita da mala suerte. En mis tiempos le decían flojera. Usemos WhatsApp en vez de importunar a Sol con nuestras donaciones pobres. No, no se preocupen. Muchas gracias más bien por las donaciones. Tremendo. Muchas gracias, compañeros. ¿Qué nos dice Elmer? Espera, ¿el peor set? ¿Este sería el peor set para Pries? Este sería el peor set para Pries, no lo sé. Pero de que baja, baja un montón. De que baja, baja un montón. Y si se pone un debuff y lo demás HP, o sea, Aura, creo que sí bajaría. Pero no he visto mucho Battle Pries aquí en Ares. No he visto mucho Battle Pries. Incluso nos podemos ir a Rona Clan rapidísimo. Y no he visto mucho Battle Pries. Ahora, hoy en día no he visto mucho Battle Priest, entonces, pues, no sé hasta qué punto sería bueno. Rona Clan. ¿Ves? Bueno, aquí no hay nadie, ¿no? Está brillando por su ausencia. Bueno, Battle Priest lo dejamos ahí y vamos a hacer una Priest.
De verdad, la Pries más dura de Night Online. Ya vamos a hacer eso. Import equipment. Ya, y aquí necesitaría su ayuda realmente, porque de aquí no sé mucho. Vamos a cambiar esto. Vamos a, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, porque mejor lo hacemos de nuevo. Actualizamos. Porque los puntos y todas esas cosas, tendría que eliminar todos los ítems. Listo. Ya, pero aquí también necesito su ayuda. ¿Por qué? Porque no sé qué se necesitaría. Bueno, de golpe se necesitaría la armadura, obviamente. Que sería la Holy. La Holy, más 10. ¿Y qué me pide? Me pide 106 de fuerza, 106 y de inteligencia, 182. Y supuestamente sería todo lo demás HP, ¿verdad? 194. Para que tenga brutal HP. Ah, no. 20 nomás. Save. Ya. Y equipamos el set. No. No. Es que el armor. Me pide el armor más. ¿Dónde está? Armor powder. Más 10. 102. Me estoy confundiendo aquí. Sería 112 de Strange y de inteligencia 194. Y aquí pues sería 170, 176 de HP. De Health, perdón. Y podríamos poner el set. Me dejo entender. Me dejo entender, claro. Este sería el Pries más duro de la historia. Pero como hemos estado haciendo con los demás personajes, vamos a hacerle con el set buff. No sé si funciona el set buff con el Pries, pero vamos a intentarlo. Tendríamos, este es HP, ¿verdad? Sí, Heal bonus. Tendríamos 6753 de Heal, o bueno, de HP. ¿Y qué pasa si le colocamos el set 6000? Esperen un ratito. Y los guantes, que sería Crowwas. Guantes. Guantes más 10 equip. Nos daría. No, no funciona. No funciona el set bug para Pries. No funciona el set bug para Pries. Mire, el HP baja, el Heal baja. No funciona el HP para Pries. No funciona, digo, el set bug para Pries. No funciona. Entonces, nos olvidamos de eso y tendríamos nuestro HP tal cual. No funciona. ¿Ves? Perfecto, Jorge. No funciona. Ya. Y ahora necesito su ayuda. ¿Qué le pondría de anillos a este Pries para que sea el Pries más duro de todo? Bueno, anillos. ¿Qué le pondría? ¿Pelancor? ¿Por el HP o full atributo? No hay anillos que tengan defensa, ¿verdad? Por ejemplo, el full atributo sería el Agate Earring, que me da 25 de Heal, pero... O le pondría Ring of Life por la defensa. Pontus Ring, dice. Pontus Ring. Pontus Ring me da defensa, me da daño y todas estas cosas. Dual Pontus Ring. Ya, vamos a poner el Dual Pontus Ring. Uy, me atoro. Porque realmente, a ver, vamos a ver ya. Ring. Dual Pontus Ring. Pontus. Pontus Ring y más 3. Ya, que esto es algo buenísimo. Ya, tendríamos nuestra Pontus Ring. Vamos a hacer primero con las Pontus, luego hacemos Full G, algo así, porque podemos aquí jugar un montón con esto. De cinturón, ¿qué le pondríamos, compañeros? ¿Una Glass Belt? Porque aquí tengo los cinturones. Y aquí están los cinturones. Cinturones y defensa extrema, que sería Iron Bell o Skeleton Bell. Pero Skeleton Bell creo que no funciona más. Hammer también tengo. Ah, pero también podría hacer esto. Con Hammer, pero solamente me da hasta 5. Hasta 5 de esto, nada más. Hasta 5 de defensas. Y no me da contra daga. O le pondría una Iron Belt. Iron Belt, ¿me dices? Ya, podemos poner una Iron Belt. Pero es que el problema es que no vamos a poder ver
La defensa antiarma aquí. Equipamos. Ya. Creo que de Neck le podemos poner una Draki, ¿verdad? Una Draki. ¿Una Draki de qué? Uf, madre mía, que esto ya me está doliendo la cabeza. Iron Bell más 3. Acá era. Ah, mira. Ah, si quieres más poder, pues puedo ponerle una cara. A cara, Iron Bell más 3. Porque te da uno de Hamadar y algo es algo, dijo un galgo, ¿no? Ya lo ponemos. Y de Neck. Neck. Drake de inteligencia, me dice Omar. Ya le ponemos Drake de inteligencia. Drake de inteligencia, nivel 3. S. Equipamos. Ya, o sea, el melee que nos quiere hacer daño, pues, se va a dar contra la pared. Pero el problema es que no tenemos resistencia elemental. Tendríamos un poquito de resistencia elemental, pero pues muy bajito, me dejo entender. Mira, la resistencia elemental casi nula. Porque con el Warrior tengo más. Miren, y tengo más con el Warrior. Entonces no sería la Pries más dura aquí. Vamos a ir a Eslan rapidísimo. Inteligencia, ya. Aretes, por favor. ¡Ay, madre mía! Soliter. El muetiter. Listo. ¡Ay, mira! Están muertos. Veo gente muerta. EB92. Faltan 11 minutos. Continuamos. Y de Earring. ¿Qué le colocamos, compañeros? Tenemos Earrings aquí. Y aretes. Maximus. ¿Le colocaríamos esto? La Secret Silver. Ah, mira. Es que este lo máximo, Jorge. Ah, buenísimo. La Secret. A cara Secret, ¿ya? Porque a cara vamos a ponerle. Y Equip Left, Equip Right. Ya, y este sería nuestro Priest más poderoso habido y por haber. O sea, con esto no podríamos morir. Ah, nos falta lo más importante, el Shield. ¿Qué escudo? Creo que el escudo más poderoso sería el Dark Knight Shield, ¿verdad? Más 10. Este sería el escudo más poderoso, ¿o no? Este sería el escudo más poderoso. La Dark Knight Shield más 10. Aunque no nos da defensa antidaga. Aunque ya tendríamos defensa antidaga por esto, ¿me entiendes? Por el Iron Belt. Gap Adamant me dicen. ¿Cómo se escribe Gap? Ah, con B, ¿no? Sí, creo que sería la Gap Adamant. Aunque sacrificaríamos el tema del Hamadar. Más poderoso en defensa, entre comillas, porque, miren, aquí podemos hacer la comparación. ¿Pueden ver la comparación? ¿Cuál era esto? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda cuál era la habilidad del Dark Knight Shield? ¿El Dark Knight Shield cuál es la habilidad? ¿Me pueden decir? Porque ya sé que el Gap Adamant es que te hace invulnerable ante los daños de melee. Pero te pueden hacer daño mágico. Pero del Dark Knight Shield no me acuerdo. Dice, 1% de probabilidad de... Como que reflejo, impacto reflejo. Espera, vamos a colocar aquí YouTube y Dark Knight Shield. Night Online. Este es la habilidad del Dark Knight Shield. Pero, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Te refleja el daño? ¿Te refleja el daño? No se activa su habilidad.
No se activa su habilidad. Vamos a ver. Espérense un ratito. No se activa su bendita habilidad. Esperemos un ratitín. Refleja el daño. Ya, eso sería mejor que el daño se reduzca a cero, como la habilidad de Gap Adamant. No se le activa la defensa. El Gap Adamant al toque se le activa la defensa. La habilidad, perdón. No se le activa la bendita habilidad. Creo que este video es... Uf, madre mía. No, no se le activa la habilidad. Ahí está, ya se le activó, miren. Se refleja un poquito el daño. ¿Pueden ver? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Aquí. Ah, no, le está atacando la Pries. No. No, no, es que este video más cutre. Dark Knight Shield. Este creo que es el bueno. Ya, lo atacan todos y supuestamente debería reflejar. No se activa el escudo. Madre mía. Devuelve el daño, pero eso sería mejor. Dark Knight Shield refleja el daño, pero sería mejor que la Gap Adamant o no. Porque en defensa pura creo que la... ¿Pueden ver aquí la comparación? En defensa pura, la Gap Adamant te da defensa elemental, resistencia elemental de fuego, trueno, pero la Dark Knight Shield no te da. Pero la Dark Knight Shield te da Hammer y te da más defensa, 450 puntos, y la Gap Adamant 375 puntos. Pero claro, la Gap Adamant te da la probabilidad de que se activa muchas veces, muy rápido se activa esta habilidad en PK, de que el daño de melee se reduzca a cero. En cambio, Dark Knight Shield, como estoy viendo, pues el reflejo no se activa. Entonces creo que la Gap Adamant sería mejor. Creo que es más equilibrado y todas esas cosas. Entonces la ponemos, ¿no? Ya. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué arma le ponemos? ¡Ay, miren! La Castellan Teaching. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué asco! Ah, pero me pide más destreza. 172 de daño y G al bonus. ¿Qué arma le ponemos? Creo que yo he visto una más. Mira, la Garches Mace. Uf. He visto un masito. Esto creo, el lobo, creo, ¿no? El lobo Hammer, eso, ¿verdad? O el Lupus, creo que utilizan. Yo he visto eso en los Pries. Lobo Hammer, me dicen. Lobo Hammer, miren. Más 10. G al bonus, destreza 21, inteligencia 10. Oye, mira, Lobo Hammer te da muchas, muchas cosas. Equip. Right. Ah. Esto sería el Pries más poderoso de la historia, ¿no? Esperen, ¿cuánto falta para Jurai? Uy, estoy mal. ¿Y este sería el Pries más poderoso habido y por haber? No, porque le falta el cosplay. Jeje. Uf, que me pone nervioso esto. Defensa. Esto te da defensa. HP queremos. Mira, le ponemos Undi, ¿ya? Porque ya con Undi creo que ya tiene más de 4000. Más de 14000. Le ponemos Undi, le ponemos Wolf, le ponemos... HP le funciona. No, no. Esto, le ponemos esto de aquí. Ah, no, Wolf para qué, si es que tenemos lo otro. Le ponemos esto de aquí, le ponemos Wings. ¿Ves? Es que ya no podría, entonces le pondríamos defensa, equipar. Le pondríamos Wings, le pondríamos Tattoo de defensa. No sé cuál será el Damage. Lunar Tattoo, Damage. Estela, Damage. War Tattoo, HP. 150 HP. 100 HP. Creo que sería la Lunar Tattoo. 200 HP. Nimbus. La Solar igual.
Solar HP, Holy Animal, Hammer. Ya, ahorita lo colocamos. Ahora vamos a colocar el emblema. Emblema. Y colocamos un emblema defensivo. Más defensa. Nos colocaríamos un cosplay patos de defensa. Placa, placa, la maraca. Y un armor de defensa. La bajamos de defensa. Y el helmet de defensa. Miren, esto sería el PRI, según ustedes, porque hemos aquí trabajado juntos, el PRI más poderoso que hemos armado. Pero de alguna manera no es tan poderoso. ¿Por qué? Porque le falta en la defensa, el AC. No le puedo poner AC aquí, no sé por qué. No le puedo poner AC. Entonces, el AC creo que es más poderoso, es de 450 o 350. Ah, cierto. El Achieve de defensa. Creo que es Master, ¿verdad? Grandmaster. ¿Cuál es el Achieve? ¿Cuál es el Achieve de defensa? Por favor, dímelo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Achieve de defensa. Aquí está. Falta un poquito para... Achieve de defensa y Jurate Protector. Vamos a colocarle. Jurate. Jurate. Buenísimo. 100 de defensa. Uf, 1900 de defensa. No sé cómo ponerle el buff de defensa. No aparece aquí. Le podemos poner esto, pero no aparece aquí el buff de defensa. Entonces, faltaría esto. No sé cuánto es el máximo buff. Vamos a ver aquí. Skill Calculator. Esperen, también quiero entrar a Jurate. Es que falta un minuto. Choose your level. No. Pries. Choose your level. 83. ¿Y cuál es el máximo buff de defensa? Es este, que nos da 350. Entonces tendríamos unos 1000, no, 2293, no, sí, 2293 de defensa. Pero claro, esto es una bendita barbaridad. Pero adicional a esto, pues tenemos defensa antiarmas, me dejo entender, y defensa elemental. Entonces creo que sería una Pries. Tanque es poco. Tanque es poco. Incluso podemos cambiar los aretes. Porque ya tendríamos mucho HP. Voy a entrar a Yurei, compañeros. Si me dan un permisito, por favor. 10 segundos. No. 10 segundos. 7 segundos. 5 segundos. Atentos, 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 atentos. Clic. 52. Es que es el clic más lento de la historia. No puede ser. Mira, aquí está la gente. Buenísimo. Placa, me quedo aquí paradito. Ya está. Ahí está la people. Y regresamos a esto. Madre mía, que aquí la voz un poquito que se me va. Eso es defensa. Esto es defensa, como tú dices. Defensa brutal. Es que un Priest con esto que muera, dificilísimo. Pero es que se ve super tanque. Por ejemplo, había un Priest que era Mr. Chifrit. Mr. Chifrit. Que ese es más duro que poto botella. Y eso que no tiene estos ítems, me dejo entender. Incluso, entonces, imagínate, alucina un poquito que te den estos ítems en un Priest. Es que sería rotísimo. Vende todo, ven a Sirius. Puede ser, Omar. Qué buena, mira. Soul, te manda saludos Dante Esli. Chancafé. Te lo escribiría él, pero no tiene manos. No puede ser. Veo 23 personas, pero no veo 23 me gustas. No sé qué está pasando, compañeros. Pero bueno, este sería el Priest más poderoso del mundo mundial. Me dejo entender. Vamos a hacer el Warrior, que el Warrior es facilísimo. Yo el Warrior ya lo he probado muchas veces. Entonces, esto se hace un tristras. El Warrior más dañino que podemos encontrar. Warrior. Warrior y colocamos el set bug rapidísimo. Aquí sí funciona el set bug. No. Armor Warrior, ¿ya? Oye, esto se buguea. Ya está. Holy. Holy Knight Armor.
más 10 equip set. Le pone... Ay, cierto, cierto. Le tenemos que colocar esto de aquí más 20 y Heal 170. Esperen, creo que no he reparado el arma. Aquí, placa, 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 placa. Ah, creo que no está activado el audio del Nine Live. Aquí está, ya está, perfectísimo. Y el Warrior es facilísimo, porque yo muchas veces ya lo he hecho. Entonces, pues, Y le colocamos la Crowwas rapidísimo. El Crowwas Helmet. Más, ay, uy, uy, más 10. Le colocamos Equip. Le colocamos el guantecito Crowwas. Guantes más 10. Equipamos. Ya. Y pues sería lo mismo que la Pries, ¿verdad? Sería, por ejemplo, Eari. Saca. Bueno, este es el que me gustaría crear. O sea, no es que sea el Warrior más poderoso de la vida mundial. Opal Earring. Esto es lo que yo quiero armar. Me dejo entender. Sería Opal Earring. Sería el Amulet. No. Sería Neck. Uf, madre mía, que me pongo nerviosito. Amulet. 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 Amulet of Strange. Más 3. Y lo coloco. Sería el cinturón. Sash. No. Sé que Elmer me va a decir, Soul, ¿en serio estás armando ese Warrior con los ítems del Pries anterior? Y va a convulsionar, sé que lo va a hacer, pero esta es mi ilusión, esta es mi bendita ilusión. Entonces les comparto aquí, Sash of Sorrow más 3 y lo equipo y me faltaría una Diamond Ring. Diamond Ring. Más 3. Left, right. Ya está. Y de arma sería una Spear. 2 manos. Sería una Dark Knight Spear. Más 10. Ya. Este sería mi Warrior. Mi Warrior más poderoso. Poderosísimo. El problema que veo aquí. El problema que veo aquí. Es que... Ah, no. Sí tengo estabilidad aquí. Berserker. ¡Pum! Mi ataque. Ah, mira, había skills de esto. Ahorita que me acuerdo. Ah, pero aquí no me lo dan. ¿Por qué solamente me lo dan en el Warrior? Ah, cierto, cierto. Por defensa. Creo que 55 de Badin y Immunity, sí. Y tendría que ponerle pues aquí el Wolf. Tendría que ponerle esto. Tendría que ponerle el Tigre. Y nada más, ¿verdad? Listo. ¡Au, calambre! ¡Au, calambre, compañeros! ¡Au! Madre mía, que aquí me emociono. Perdonen si es que no estoy leyendo el chat. Sí, Deadly Hunter. Si es que estás en un servidor privado, ahí te sacas todo. En el que Kekuri te sacas Gold Bars, te sacas todo. Pero aquí en oficial, madre mía, aquí otra bendita cosa. Uy, que me ha dado calambre, compañeros. Oh, no crucen sus piernas. Solar Tattoo. Caramba, qué tensión con esto. ¿Por qué eso desaparece? Emblema, le pondríamos el emblema de ataque. Aunque creo que esto está mal, compañeros. ¿Por qué? Porque ya he visto Warriors con 7000 de daño. Y no sé por qué aquí me dan tan poquito daño. Realmente he visto Warriors con 7000 de daño. No sé por qué aquí me dan tan poquito. Cosper Patos de ataque, izquierda, derecha. Y Cosplay Armor. Pues Cosplay Armor por... Mira, incluso le podemos poner Undi. Ya está con el Undi. Ah, ya está con el Undi. Tan poquito... Tan poquita vida tengo. What? Wow, es que sí, bajaría un montón este Warrior, pero la defensa es mínima. O bueno, el HP es mínimo. Yo armaría así a mi Warrior, compañero. Sé que la gente aquí estará diciendo solita que ese set, uff, qué penoso. Pero yo lo armaría así a... Claro, claro, tendríamos al Warrior así full strange, que te destruye la vida. Pero también tendríamos al Warrior balanceado, ¿sí o no? Ah, no, import, equipment.
Esperemos un ratito, vamos a ver los comentarios. Ni el man... Te pasaste. Ah, mira, no puse el cosplay Arbor. Baja arma defensa, equipamos. ¿Qué dice Omar? Dice, ni el GM tiene esos ítems. No puede ser. Donde dice AC, me dice. Ah, tú eres lo máximo. Tú eres lo máximo, Jorge. Madre mía, te voy a hacer administrador de la página. Tú eres lo máximo. Donde dice aquí, mira, es que yo pensaba que esto era de acá. Lo máximo. Ya está, con el PRIES tendríamos 2293. Las matemáticas, hijo. 2293 de defensa. Brutal. Entonces con el rogue también le podríamos poner. Pero es que no. El rogue tiene su propia defensa, me dejó entender. ¡Uy! La tos, compañero. Bueno. Este sería nuestro warrior que hace más daño. Pero ustedes quieren al warrior. Esperen, es que estoy perdiéndome los comentarios aquí. Es cierto que... Ya, eso lo leí. Ponte Arena Legend. Cierto, tú sí, ¿ah? Arena Legend. Bueno, este no es él. ¡No! ¡Lo eliminé! Oh, ya. 7000 de daño. 7000 puntos de daño. Brutal. Te destruye la bendita vida. Me ha dado calambre cerebral con esto. Dice, me dicen que Red Potion Omar ya no existe este ítem. Me dicen que ya no existe este ítem de aquí. Pero si lo colocamos, pues ya sería una bendita brutalidad. Esto sería roto. Esto sería nivel GM. Nivel GM aquí en Night Online. Con este AP, es que mira, yo tengo aquí 3100 puntos. Y bajo aproximadamente entre 700, 800, hasta he llegado a bajar 1000. Entonces, con el doble, 2000 con defensa y con todo. Imagínate, sin buff. Destruyo de un hit. Es que mira, Brimstone, ahí donde lo ves, todo gordito, panzoncito. Lo destruyo con ese set. Mira este ratoncito. No te muevas, le voy a decir. En fin. Lo puedes obtener en las War de Torres, dice. Sí. Sí hay mira, me dice que sí hay Repotio en las War de las Torres. Ah, Tosia. Dual a cara Diamond. No hay Diamond a cara. No existe. Solitaire sí. Solitaire, Dante Slichan Café dice que pruebes con Dual a cara Opal más 3. ¿Hay Dual a cara Opal? No, no hay Dual Opal a cara. No hay. ¿O sí hay? ¡Oh, sí hay! ¡Oh! 21. Placa. ¡Oh! ¡Oh! Miren todo mi bendito AP. Uy, ya inició esto. Vamos a ir a Yurei, compañeros, que vamos a relajar la mente, que le hemos metido mucha información realmente. Y yo también quiero relajarme un poquito. Vamos a ganar esas ricolinas gemitas. Nos han tocado con Flames, Cardarán, Wicknick, Watch, Hop. Y vamos a ver qué quedamos. Miren, este Warrior tiene set más 9, si no me equivoco. Sí, set más 9 porque se apaga. Entonces está durísimo. Vamos a ir para allá. Activo esto. Vamos a concentrarnos rapidísimo. Miren, nos ha tocado Dragoncito que cae de un pelín. Jalo, vente acá. Y destruimos rapidísimo, ¿ya? Ya está, ¿ven? Uf, madre mía, Solitaire. Madre mía, 7000 de daño, 7500 de daño. Uf, destruyo la vida de este Red Dragon. Miren, uf. Activo esto para que vean mi combo. Combo Telini. Creo que sí la podemos hacer aunque sea en pecada, porque no hay muchos pollitos. A menos Winnie. No, Winnie le van a sacar 3 hijos. Y Caradam también. Va a salir violentado aquí. Entonces hay que tratar de ganar al menos en Deva. Uy, que me da frío. Listo. Destruimos aquí. Ah, cierto. Ya faltan 2 días para el request. Ya habrán avanzado su request, ¿verdad?
Porque si no, pues han desaprovechado una gran oportunidad de leviar. Al menos con el Rogue he hecho algunos. Ustedes han visto los directos y sí he hecho algunos. Al menos he hecho un level y medio. Algo es algo, dijo un algo. Y listo, creo que mañana sí ya me voy a dedicar a hacer más quests. Porque al menos quiero llevarlo a 75. Para hacer algo más de daño, me dejo entender. O hacer algo, al menos en PK. Jalo, uso provoque. Y jalo a todos. Y destruimos. Uy, se me va el tigre. Ya está, activadísimo. ¿Me escribió Marcel? Porque después de los videos que hice, pues... No sé cómo habrán sido sus reacciones de los compañeros, pero en fin. Ya saben que ya he tomado mi decisión y a seguir así. A seguir con la decisión. Ok, no he entrado al Discord, ¿verdad? No he entrado a mi zona de juegos. Ya está, ya entré. Aunque esté solito, pero pues ahí me siento. Tu. Destruimos por aquí. Rapidísimo. Listo, listo. Este creo que tiene harto daño. Este ratoncito aquí. Uy, mira, qué rápido. Este creo que tiene harto daño, pero no sé cómo podría verle el daño. User info. 73.6. Se encarga de vender y revender este ratoncito de aquí. Miren, otro dragoncito. Sí lo hacemos. Creo que sí lo hacemos. Activo tigre. Y seguimos. Seguimos con esto rapidín. Minimizo el Discord que está aquí. Y ya está. Y puedo verlos a ustedes. Perfecto. Y minimizo esto de aquí. Aunque debería colocar esto de acá. Así. Ya está. Listo. Terminamos esto de aquí. Y avanzamos a este de acá. Perfecto. Maravilloso. Utilizo pisotón porque ya hay más de 2 dragones. Entonces es mucho mejor. ¿Ven? ¿Ven? Hay 3 dragones, creo. Si no me equivoco. No, hay 2. El otro se vino de Chiripón. Pero bueno, seguimos aquí adelante. Y listo. Activo esto. Y sigamos. Aunque estamos algo lentos. Me falta el tigre. Listo, activo tigre. Y el Red Dragon Hatching. Y destruimos la vida y media de esto. Voy a bajar esto porque no veo la vida de los demás compañeros. Pero bueno. Madre mía, tantos dragones. Qué asco, me marea. No sé quién atacar. Mira, están atacando a este. Vamos a atacar a este en mancha, ¿ya? Que jalan aquí los benditos dragones y no se han visto el video de Soul Eater de la historia de Yurei. No puede ser, compañeros. Pero antes me tocaba parties bravos. Y cuando tocaba estas cositas, los dragoncitos o los pollitos, los magos se ponían ahí en el medio y plan, matábamos a todos. Porque no bajan mucho estos dragones. Acá creo que hay 2. Sí, mira, cómo lo destruí. Ah, no, solamente está la apóstol. ¿Alguien está recogiendo cajas? Listo, acabamos. Escape, 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 escape. Listo. Tigre para el buff. Y seguimos avanzando. Esto de aquí. Y ya. Mire, por ejemplo, el Ghost Rider, este de aquí creo que tiene más 9 el arco. Y baja bastante. Entonces, con lo que hemos hecho hoy, con las armors y los anillos y los aretes, creo que ya sería algo demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Es que el mago lo ataca de lejos, es un gran problema. Si ataca de lejos tiene que irse para allá, porque mira, ya no se envenenó. Y seguro va a venir este ratón de aquí, ¿ves? Ahí está, se regresó. Listo, destruyo aquí. Plim plan, plim plom. Perfecto. Y seguimos para adelante. Me falta bracito, activo bracito.
Aunque tampoco le he puesto al Warrior el bracito. Ahorita que recuerdo, no le he puesto la habilidad del bracito. Ahorita le pongo. Listo. Esto aquí, el Bone Drago. Ya está. Uy, estamos destruyendo rapidísimo, ¿no? Ahorita que me doy cuenta. Ya vamos en el tercero. Y todavía no han pasado los 10 minutos. Creo que sí ganamos esta, ¿ah? Porque ya van varias que vamos perdiendo. Creo que sí ganamos esta, compañeros. Destruyo aquí, placa, placa. Salto aquí. Ah, no, faltan dos. Pensaba que ya estamos acabando. Falsísimo. ¿Por qué la atacan tan cerca? Ahora, ya está. Voy a llevar esto aquí. Crisos nunca me contestó el ratoncito. Uff. Pero bueno, sigamos. Ah, de un Soliar o no. Listo. Listo. Estoy aquí. Perdonen por estar tan callado, que realmente estoy un poquito concentradito aquí. Y madre mía, quiero terminar esto porque muchas veces me pongo a hablar, me pongo a conversar aquí de la vida y del amor. ¡No! ¡Se regresó! Y me distraigo. Entonces, ahorita quiero ganar, compañeros. Hace tiempo que no gano. Entonces, si no gano, no hay dinero. Y eso es un bendito problema. Pareciera que no podría confiar, ¿no? Oye, mira, ¿ya tengo gema? No me ha tocado gema a mí ni siquiera. Creo que no están recogiendo caja. O incluso creo que me puede tocar a Gold Bar. Porque no me ha llegado todavía. Creo que está en Only Watch el drop. Pero bueno. Y destruimos aquí. Saca, saca, saca. Listo, ya, vamos, avanzamos, rapidísimo. Ya. Vamos a ver si es que somos Deva o somos PK. Todavía no han llegado al menos, porque no se ven los puntos. Saltó, yo también saltó. Ah, saltó dos veces el ratón. Uf. Sí, no están los humanos, no están los humanos. Deva, 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 Deva. Clear, le escribo. Creo que sí lo hacemos, creo que sí lo hacemos, compañeros. Uf, 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 uf. Creo que me toca el drop aquí. Entonces voy a coger la Silver Bar, ¿ya? Creo que me toca el drop a mí. Al menos me tocará la otra bendita gema. Pero creo que el drop sí me toca. Mira, está cayendo más rápido. Listo. 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 Oh. Listo. Vamos, 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 vamos. Voy a poner esto anti-click para ir. Listo. Sí lo hacemos, compañeros. ¡Vamos! Uf. Ay, me cansé. Activo tigre en... Aquí está. Activo tigre. Rápido. Rípido iba a decir. Mira, este ratón ya ganó una Gold Bar. ¡Qué asco, my show! Mira. Ah, no. Si es que me toca Gold Bar tengo que compartirlo con unos flames. Eso sería... Ahí se va el dinero. Pues. Y bueno, con Hop no, porque no es del clan. Vamos, 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 Soliter, vamos, Soliter. 1-1, dicen. Se me va el buff. Voy a pedir buff, porque de repente me muero. Ah, mira, estoy comiendo abajo. Este es mi combo, miren. 2, 2, 3, WR, SR, S. ¡Ay, no! ¡Los humanos! ¡No! ¿Quiénes están aquí? Creo que también les ha tocado... Mira, mire, este ratoncito. Ah, están... No tengo Swift, necesito Swift, por favor. Swift, dame Swift y salto en Watch. ¡Ay, se fueron! Pero vamos 1-0. Creo que sí la hacemos en PK. Necesito Swift y necesito Wolf. Ya, tengo Wolf, me falta el Swift. Ya está, perfecto. Creo que sí lo hacemos en PK. Al menos para no gastar tantas pociones. Pero yo quería mi drop. Ya se regeneró el bendito de Avir. Y bueno, creo que eso se define por kills.
Creo que esto se define por kills, compañeros. No sé cómo hacer para que el OBS se vea más claro. Tengo el bendito internet, o sea, tengo la velocidad de internet, pero no sé para que se vea el OBS más claro. Porque sé que se ve, cuando me muevo se ve pixeleado. Por ejemplo, ahorita lo pueden ver bien, pero si me muevo un poquito se ve pixeleado. No sé cómo hacerlo. No sé cómo configurar el bendito OBS para que se vea así recontra nítido. Me da cólera. Y quiero que ustedes tengan la mejor calidad. Pero, en fin, ¿no? Miren, hasta que bajen estos ratoncitos, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a colocar el Nion Line. Este no es. Este es el Nion Line. Ya está. Vamos a colocar así. No, no. Vamos a terminar PK, ¿ya? Porque quería coger el Kobugda para seguir haciendo unas cosillas por ahí. Pero vamos con esto, ¿ya? Listo. Pero si tienen daño. Creo que tienen daño estos ratoncitos. Pero, miren, está Noah. Noah puede caer rápido. Este no sé si es mago. Sí es mago. Este cae más rápido. Miren, este parece que es Paper. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo, compañeros? No sé si lo pueden ver. Ese de ahí parece Paper. Este de aquí. Este de aquí. El Living Wicked King. Tiene la Cheating. La Cheating para mago. Y este también creo que puede caer. El Curti. Aunque creo que el Curti tiene set más 9. Dodo. Ah, son 3 magos. Qué asco. Con 3 magos no lo hacemos, porque estos ratoncitos van a sacar full TP y toda esta cosa. No sé si me están escuchando, pero hacen full TP y brutal. ¿Qué es esto? People have Fragment of Rage 5 a Memento of Dead Soldier 3. Only Rush. Ah, creo que han ido a farmear algo. Creo que han ido a Bifrost. No bajan los ratones. Uf, me da un poquito de sueñito. Ah, además, este también está débil de nuestro equipo, porque este es medio paper, ¿ven? Como pueden verlo, es paper. Es paper este ratón. ¡Ah, no! Sí tiene algo. No es tan paper. No sé qué se ha puesto de pechera. Y este también puede malograrnos la partida. Este aquí, Karadama. Madre mía. Ah, ya bajaron, ya bajaron, ya bajaron, ya bajaron, ya bajaron, ya bajaron. No, a los magos, voy para los magos, voy para los magos, ¿ya? ¡Ay, que se fueron! Ah, no, ahí están. Hicieron cal y yo voy a ir por ese mago, por ese mago. Bien. ¿Vieron? Ese mago de Link. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Uy, que se fue. Que se fue, ratoncito. ¿Ven? Cuando hace escape, ya está. Tenemos la solución. Cuando hace escape, va a llamar a este maguito aquí. Y yo voy por ese maguito. Me importa un pepito los demás. Yo voy por ese mago. Porque van a hacer escape. O cal, perdón. Ya, buenísimo. Voy por los magos. Porque el mago cuando se encuentra en peligro hace cal. O si no, se va a Tom. Pero si hace cal, pues tengo una oportunidad de matar a este ratoncito. Como ya lo he matado. ¿Pueden verlo? Es que esas estrategias. Estrategias aquí en Jurate. Activo esto de aquí y seguimos esperando. Seguimos esperando. Pero bueno, vamos a seguir con lo demás que realmente está interesante. Esperen. Voy a... Uf, madre mía. Ya está. Vamos a colocar esto ahí. Cualquier cosa lo vemos, ¿ya? Ya está. Y nos vamos a esta ventanita aquí. Cualquier cosa me avisan, ahí pueden ver. Y quiero armar así rapidísimo un warrior. Un warrior mixto, un warrior equilibrado. ¿Qué creo que sería en ring? Ring sería una rock. No, una Rolf, ¿ya? Ahorita el... Ah, bueno, no puedo colocar acá Rolf, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, PK! ¡Ay, PK, 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 PK! Voy por los magos, voy por los magos. Me importa un pepino, me importa un pepino. Esperen, ahorita arreglo la pantalla. ¡Ay, se fue! Mira, ahí voy por ese mago, voy por ese mago. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Aquí está, Dodo, Dodo, Dodo.
Ah, ya, bien, lo destruí. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya, ahora voy por la Pries, que está más telita, aunque creo que hubiera ido por el otro. Uy, ya, se salvó. Acá creo que hay otro. Mira, aquí está el mago, aquí está el mago. Uy, ya. Buenísimo. Vamos 4-0. La pantalla elimino esa aquí. Y listo. Bien. Buenísimo. Activo esto de aquí y seguimos con esto. Que yo realmente me he emocionado y quiero buscar más cosas. Vamos a estar atento al PK también. Mira, Rhino Felancore siempre se compran este set. Que es Rhino Felancore más 3. Se compran también, creo que de Belt. De Belt creo que se compran. El Iron Bell sí, pero también está el. ¿Cómo se llama este cinturón? Sol, arma un arquero para farmeo. Para ver cómo tiene que quedar. Alex, para farmeo, realmente, así te digo de corazoncito, solamente necesitas pues la full plate. Más 8. Y ya. Mejor, o sea, que no necesitas mucho para farmeo. ¿Por qué? Porque atacas de lejos. Si que vas a farmear monstruos bajitos, de bajo nivel, ¿no? Pero si vas a farmear monstruos fuertes, vas a tener que hacerlo manual. Entonces de alguna manera vas a tener que armarte, no sé, cheating más 9, un buen arco y listo. Creo que más que eso no la veo. Uy, madre mía, pica, 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 pica. Voy por el mago. Mira, acá un warrior, telita. Voy por el mago, no importa lo demás. Ahí hay otro mago, miren. Voy por ese mago. Voy por ese mago. Ah, y mira, como ya se han escapado. No, voy por los magos. Voy por los magos porque van a sacar y van a estar molestando. Voy por los magos. Mira, 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 mira ese ratoncito. Se lo jaló. ¿Van a ir acá a destruir el monumento o qué van a hacer? Yo voy a molestar a los magos. Ya, hizo eso, hizo eso, hizo eso. Dónde está el otro mago? ¿Dónde está el otro mago? No, se fue el otro mago, creo, ¿no? Atón. Se fue el otro mago, Atón. Chamáquina. ¡Ay! ¿Qué hizo escape, ratoncito? Es que ¿por qué nadie va? ¿Por qué nadie va a los magos? Se van al Warrior. Al Warrior que aguanta. Se van al bendito Warrior que aguanta. Y los magos están ahí. O sea, fáciles. Hasta yo, solita, que no estoy nada armado, les estoy bajando. Pero se van al Warrior. Se van al Pries. Es que qué gusto. Qué gusto. ¿Han visto? ¿Han jugado League of Legends o Dota 2 cuando tus compañeros se van a atacar al tanque y no se van a atacar al ADC? Igual aquí. Igual. Mages. Mages. Uf. Creo que hay magos allá. Mira, acá un maguito. Al mago. Mira, se van a atacar mira, el mago solito. Uf, y se van a atacar al Pries. Estamos viendo que los Pries tienen mayor defensa y se van a atacar al Pries. Claro, es una buena estrategia, siempre y cuando haya solamente milis. Pero si hay magos, hay presas easy peasy, ¿por qué no van al mago? Es que, mire, el mago solito. El único que le está atacando soy yo. Oh. Ya, vamos a atacar al Wario. Vamos a atacar al Wario. ¿Quieren atacar al Wario? Vamos a atacar al Wario, pues. Pero qué party, pero qué party. Miren, y es que el Warrior enemigo hace el buen trabajo. Que va hacia el mago. Uf, madre mía. Sé que de alguna manera. Buena voz, Raiden. Saltó. Se lo llevó el otro. Vamos, vamos, por favor. Cae, 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 cae. ¡Uy! Se fue. Mira, mira.
Ese creo que cae, pero no sé por qué aguanta tanto el Yilmaz. Creo que tiene otro set. Ah, madre mía, que estoy renegando aquí con el bendito Sif y no tengo Sif y no hay más. Se van a atacar al Pries. Habiendo 3 magues, o sea, 3 magos, se van a atacar al Pries. ¿No saben que el mago va a tepear al Pries y el Pries siempre se va a salvar? No reniegue Solitaire, no reniegue Solitaire. Mira, el mago. Oh, madre mía, aquí. No sé, compañero, díganme. De repente estoy aquí hablando tonteras. De repente solita es un pollito. Y de repente estoy hablando. Miren, yo solito y ya puedo matarlo. Pero no van al mago. Oh, qué paciencia, qué paciencia. ¿Qué hace Ghost Rider ahí? Y ataca, ¿por qué atacas al Pries, hombre? Estás atacando toda tu bendita vida al Pries y el Pries va a seguir ahí. Ah. Oh, madre mía. Es que la están fregando, es que la están fregando, es que... Oh. Voy a tepearme a Ghost Rider, que está arriba. Oh, madre mía, qué cólera, qué cólera. Why attack Pries? ¿Por qué atacan al Pries? ¿Por qué atacan al Pries, compañeros? ¿Por qué atacan al Pries? No entiendo. Ya, yo te entiendo si es que tú atacas al Pries, si es que hay milis. Mueren en los Pries, caen los milis. Pero si hay magos, el mago cae más rápido, no tiene defensa, no tiene velocidad para correr. Sí, puede escaparse, pero lo puedes castear. Pero si atacas al Pries, si hay 3 magos, el mago lo van a pimponear, me dejo entender. Entonces no va a morir el Pries. Pero este tontito, Pries, debe estar pensando. No puede ser, compañero, así no puede ser. Esa no es la estrategia. Olvídate del Pries, olvídate del Pries. Anda a los magos. Anda a los magos. Anda a los magos. Mages. Acuérdate, mages. Mira, aquí está Dodo. Y se va para allá. Ya, escape, pero yo me voy para allá. ¿Ven? Yo puedo saltar. ¡Yo puedo saltar! Es que... Uf, no. No. Saludos, Natural Assassin. No sé, ahorita estoy renegando porque... Bueno, no estoy renegando. Esto es para ponerle más dramita al directo, pero... Magos. Oh. Pero bueno, ya. Si no puedes con ellos, pues únete. ¿Quieren Pries? Vamos al Pries. Ya. Murió el Pries. Ahora, supuestamente vamos a ir a este Warrior. Vamos al Warrior. Lo tepean al Warrior. Porque, no, bueno, el Warrior saltó. Vamos a seguir a Watch, que creo que es el que más daño tiene aquí. Mira, Dodo. Dale a Dodo. No te... Ya, se quedó para atrás. Entonces, ya, Watch está atacando. Esperen. No sé ni siquiera a quién atacan. ¿Ven? Es que el mago lo va a sacar. El mago lo va a sacar. Nos van a sacar diferencia. Y vamos a cometer un gran error. Y ya. Nos falta un punto para nivelar. Hay que aguantar. Me regalé en esa, pero si se quedan ahí parados y no van tras del mago, obviamente que me regalo. Me dejo entender, pero bueno. Uf. Vamos a seguir la corriente. Si no puedes con ellos, úneteles. Así de simple, así de fácil. La estrategia
de no sé quién, pero si no puedes con ellos, úneteles. ¿Van a atacar al Priest? Pues vamos a atacar al Priest, me dejo entender. ¿Para qué luchar contra corriente? Déjate llevar, me dejo entender, pero déjate llevar pues pensando. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, compañeros. Tengo todo activado, tengo sprint, pim, pim, pam, pam. Y ya, yo voy a seguir a este aquí. Ya, se fue. Entonces, ¿a quién ahora? ¿Al Priest? Al Rogue, olvídate que el Rogue te cae, ¿no? Pero es que, ven, no puedo atacar. Qué asco. Realmente me da mucho asco el Usco, porque hay mucho delay. ¿A quién estás atacando? ¿A quién estás atacando, Only Watch? ¿Al Warrior? Se cae, por favor. Sigue atacando. ¿Por qué se queda quieto el Only? Es que nadie ataca al mago. ¿Por qué nadie ataca al mago si está ahí quieto? Qué asco, realmente. Me enoja mucho, compañero. Me da mucha cólera. El mago está paseándose como en su casa. Tiene menos HP, tiene menos defensa. Nadie me ataca, yo voy a atacar monumento, ¿ya? Ya, estamos empates, ya estamos empates. Mira, se están atacando. Es que ¿para qué se van al Rogue? ¿Para qué se van al Rogue, hombres? ¿Por qué se queda quieto? No entiendo. Uf, madre mía. Uf, qué frustración. Qué bendita frustración. Al mago, miren, ya está rojo, ya está rojo. Ay, no tengo esto de aquí. Pero es que... Mira, mira. No... Uf, paciencia, paciencia. Es que no entiendo por qué no cae. Por eso quiero un set full strange. Por eso quiero un bendito set full strange. No bajo nada, compañeros. Y si es que, por ejemplo, el party no me sigue, yo puedo hacer daño por mi cuenta. Pero como con el set de ahorita no hago nada. No hago nada, no hago ni chiste. Entonces, miren. Hay tantos para atacar y cada uno está atacando a uno. Y Dodo sigue ahí paseándose como en su casa. Le bajo 1200. Pero no puedo matarlo porque no tengo mucho daño. Entonces, cuando ya está muy bajito, se te pega o lo cura. Oh, qué paciencia. No, no, no. No, este parque está perdido. No sabemos jugar. No sabemos jugar. No sabemos jugar, compañeros. No sabemos jugar. GG lo voy a decir. No sabemos jugar. Estamos atacando al mago. Estamos atacando a... No, es que... Compañero, si tú estás ahí, tienes que atacar al mago. No hay de otra. Claro, está... No direction. No, no... Bueno, en inglés, madre mía. Uno está atacando al Priest. Otro está atacando al Warrior. O yo al mago. Otro se va por el Rogue siendo Warrior. No tenemos direction aquí. No direction. Muy dispersos, recontra dispersos. Yo quiero ir tras del mago, no sé, díganme, de repente estoy aquí equivocado, de repente todo eso. Mago, mago. Porque el mago tiene el control del party, puede mover sus fichas como quiera. Pero el mago en sí mismo o escapa
o muere, me dejo entender. No tiene otra más, no tiene más opciones. El rogue sí puede correr, se puede volverse invisible, puede ir a cualquier lado. El warrior es duro. Y también salta y también lo puede sacar. Entonces yo creo que es mago. No me tocó la Silver, madre mía. Yo me estaba limpiando la boca antes de comer y ¿ves? Ya se van a ir y ya se van a ir. Ya perdimos la partida. Ya perdimos la bendita partida. Y no les voy a decir no party ni estas cosas. Yo aquí es como si hablara conmigo mismo. No les estoy diciendo nada a estos compañeros. Tampoco le voy a decir party noob ni nada de esas cosas. Pero es que reniega, mejor entender. Yo digo mago, hago mago y pido que ataquen al mago, pero bueno, ya fue, ¿no? ¡Ay, qué cólera! Take life 5 minutos to kill Deva, dice. Al Deva, dice el tontito. Al Deva. Bueno, sí, o sea, otra estrategia es atacar al Deva para que la gente baje, me dejo entender. Porque estos ya están seguros de que van a ganar. Otra estrategia para que ellos bajen. Entonces atacas y se van a quedar ahí paraditos mirando. ¡Ay, caramba, me muero! Uf. Uf. Qué cólera. Pero mira, al único que habla acá el español es Pop. David Flames ya a su bola, no entiende el idioma. El Only Watch a su bola, creo que es turco. Wignick, no sé qué será. Ghost Rider creo que es turco también por el clan Istanbul. Pero bueno, o sea, no hay otra forma. Pues ya nos voltearon la partida, Natural Assassin. El mago, mire, y el mago paseándose. Miren, ¿no? Se pasea, se pasea. Uf. Y así, o sea, compañeros, mira, acá sabemos de alguna manera. Sabemos de alguna manera que sí, somos latinos y todas esas cosas. Pero también hay turcos que juegan, o sea, juegan, pero no es que sean los más pros, me dejo entender. No es que sean, los pro. Así como hay gente de League of Legends o de Dota 2, coreanos que de repente no juegan tan bien, también hay turcos que no juegan tan bien. Y hay latinos que juegan realmente bien. Entonces hay un mix de todo, me dejo entender. Que tu nacionalidad no te diga que tú sabes jugar o no sabes jugar. Eso ya es indiferente. Pero aquí vemos turquitos que se van para el Rogue, que se van para el PRIE, se van para todos lados. Entonces, GG. GG, no hay de otra. Ya nos sacaron ventaja y listo. Uf, uf, qué cólera. Ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué. You can blink, dice. Y Only Wash tiene los ítems que daña un montón. Ghost Rider es arquero y puede destruir, pero no se les da la bendita gana. Y perdimos. Y solamente 2 gemas, no puede ser. No molestes, yo me voy solo con mi dinero. Manda todavía para ir a morado. ¡Qué cólera! No, morado. Vamos a vender las gemas para hacer orito, porque ya tengo algo de orito. Eh, ¿Dónde está? Y me he gastado 200 pots, no puede ser. Vamos a ir aquí y vendemos las Black Gem al mejor postor. Colocamos aquí Black y Buying. Search, High Price y a este de aquí. Perfecto. Y, uy, caramba. Y lo vendemos. Madre mía, que ya estaba saboreando la Silver Bar. Ya estaba saboreando la Silver Bar. Pero bueno, en fin. Ah, mira, este pata también se ha pasado. Se ha pasado al clan. El Only Good Forever. Miren, tienen el dragón poderoso del poder milenario. Y está con nosotros. Buenísimo. ¿Cuántos NPs tiene? User Information. Tiene hasta ahorita 167.000. Y tiene 2 millones de NPs. Brutal. Es el tercer puesto de Ares. Orco. Al menos Orco, sí. Orco. Uf, brutal. Miren. 83.8. Uf. No sé qué tendrá como ítems. Porque no brilla nada. Mira, este tiene más 10 y esto creo que es... Bueno, no brilla nada. Pero está buenísimo.
Uy, qué cólera, compañero. Qué cólera. Teníamos la partida. Teníamos la bendita partida. Pero bueno. Otro punto, compañeros. Si ustedes van a jugar Yurei, si es que están en Steam y todas esas cosas, creo que se puede pasar el Commander. Solamente tienes que cambiar de líder del party o algo así. Se puede pasar ahora al Commander en Jurate. Entonces, eso también es muy importante. Pero claro, si es que le toca a otro man que no quiere pasar el PL, pues no vas a tener la forma de tarjetear. No vas a tener la forma de cómo jalar a otros. Me dejo entender. Pero qué cólera, qué cólera. Realmente, qué bendita cólera. Vamos a ir a Runa Clan a ver quiénes están por allá. Ah, yo, pues, es que yo ya me dejé de preocupar por eso. Yo seré el número 300 o algo así. Vamos a ver. ¿Dónde está Soul Eater? Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater. No está Soul Eater. No está Soul Eater. ¿Dónde está Soul Eater? No estoy aquí para verme el puesto. Aquí está, ya apareció. Ya aparecí, miren. View info. Ah, no, este es del clan, perdón. Este es del clan. ¿Yo en qué puesto estaré? Pues no sé. Aquí está, mi puesto. Ah, ya, ese compañero está en el puesto 1. Aquí se ve. Knight of Adonis. Soy 336. Es que yo ya me he despreocupado mucho por el PK. Me dejo entender. 336. O sea, puesto, el peor puesto del mundo. Luego tenemos a los demás. Hasta Chinchation creo que me gana. A ver, User Information. Ah, bueno, estamos por ahí, ¿no? No he hecho PK, ratoncito. ¿Por qué? Satami creo que sí me gana. User Information. Ven, está en noveno puesto Satami. Aufra, ¿qué puesto está? User Information. Está en el 189. Por eso tiene ese símbolo. Cuando estás entre los primeros 200 tienes la K y de ahí va subiendo, ¿no? Por ejemplo, Only Watch. Este es el símbolo eterno. Los que tienen símbolos así, con marco, son símbolos eternos. Por ejemplo, este debe tener más de 2 millones de NPs. User Information. ¿Ven? 7 millones de NPs. Por eso tiene ese símbolo eterno. Para siempre, forever and never together. Chesu creo que va a estar luchando por el símbolo eterno, ¿no? No sé dónde está ese ratoncito. Creo que está por aquí. Chesu, 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 Chesu. Aquí está. View info. Y está en el puesto 26. Y no tiene todavía el eterno. Creo que es 1.600.000 para tener el símbolo eterno. Night Online. Night Online. Y nos vamos a Ranking. Knights. Y ya. Aquí puedes ver todos y cada uno de los Knights. Y para entrar a esto, para los símbolos eternos, pues necesitas tener 1.600.000, más de 1.632.644 para tener el símbolo eterno, ¿no? Yo dejé mi cuenta en 200 KNPs. Ojalá recupere un día. Claro que lo vas a recuperar. Pero para llegar a este nivel de poder máximo, necesitas más de 1.600.000. Me dejo entender. Esto es brutal. El primer puesto tiene 26 millones, que es I'm Anarchist. Y Exterminator también, que está brutal. Este I'm Anarchist tiene el dragón eterno. Es decir, pase mes por mes, año tras año, siempre que entre a su cuenta va a tener el dragón eterno, o sea, el dragón dorado, ¿no? Lo que tenía ese personaje que te mostré hace un ratito, este lo tiene. I'm Anarchist. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Mucho mejor. I'm Anarchist. 26 millones de experiencia de puntos nacionales. Clan Stinks. Y luego está Parkour, ZZ y todos, ¿no? Los clanes legendarios. La Plap. Creo que estos no entran, ¿no? Ah, no entran a estas cuentas. Mira, está Meldau. Ah, amigo. Cierto. Meldau antes estaba en Orco. Y se salió del clan y luego se fue humano. Pero cuando se salió del clan, pues se compró el pergamino de coger todos los NPs. Y ahora pueden ver que Meldau ahora pues tiene símbolo eterno de NPs, ¿no? Tiene el Shadow, que es la S. Y tiene 9 millones. 9 millones de NPs, que es algo brutal. Brutal, brutal. Ratoncito de Meldau. ¿Quién iba a pensar, no? Que
Es que él ya lleva años jugando. Ya lleva años jugando. Ah, pero por cierto, supuestamente, si es que tienes esto de aquí, puedes reclamar recompensas. Creo que son diarias o mensuales. Creo que son diarias y puedes cobrar esto. 1.700.000. Creo que sí. Pero no sé qué tan cierto sea. He ido a ver y creo que hay una opción que te da estas monedas. Pero no sé si es que lo hacen. Sería cosa de preguntar a Meldao. Pero a menos que Meldao entre a mi chat, yo ya no pienso entrar a los chats de los demás compañeros. Ustedes ya saben el motivo, si no, tiene que ver el directo pasado. Pero bueno, en fin. Placa, minimizo esto y esperamos al PK. Hay mucha gente, así que vamos a seguir con PK. No quiero parar el directo hasta ahorita. ¿Qué tal, Alex Vargas? ¿Cómo estás? Ah, mira, me está viendo James. ¿James habla inglés? James Magic, your party attacking no direction, dice. Buenísimo. Veo 27 personas y no veo 27 likes, pero compañeros, no sé qué está pasando. Compartir el directo, sí. Voy a compartir el directo también en la página. Soy moderador. Me acuerdo que hablé yo con. ¿Han visto el video cuando hablé con Master KD? Y pues. Muy chévere, hasta me hizo moderador de la página. Nine Online 100% latinos. Y pues genial, me parece espectacular. Muchas gracias, Master KD. Es brutal. Ya creo que está vendiendo Goldbars su página. Creo que sí estaba vendiendo Goldbars. Master KD. ¡Ay! La tos. Creo que estaba vendiendo Goldbars. Y creo que si es que él ya se ha dedicado a todo esto, juegos. Lista de juegos. Nai Online. Nai Online. ¿Dónde está Nai Online? Lista de juegos. Nai Online. ¡Uy! Madre mía. Nai Online. Cash. Bueno, supuestamente estaba vendiendo Goldbars, pero aquí no aparece nada de Goldbars. No, no aparece nada de Goldbars. Pero no sé. Tu recarga, lista de juegos más cerca de. Qué raro. Yo ya he visto que ya estaba vendiendo Goldbars. Visto recientemente. No, no vende. Pensaba que vendía Goldbars. No sé dónde lo vi, en una publicidad. Entonces, pues, ya para qué comprar a Vino Games si puedes comprar en Mastercard. Él me contó la historia de que de alguna manera él vendía Goldbars, pero que el mercado era muy complicado para esto, para las ventas y todas estas cosas. Entonces, pues lo dejó ahí. Ahorita solamente se dedica a vender cash, cash en Nine Online. Aunque creo que ya todos podemos comprar cash por la tarjeta y todas estas cosas, pero bueno. Profe, yo ya llegué a jugar en Sigenon y Logos. ¿Qué esos servidores? ¿Los has visitado? Marco Lisa, llegué a jugar creo que en 10 o en Sigenon. Creo que me creé una cuenta en Sigenon. Lo que pasa es que hay servidores que han hecho merge. ¿Qué significa esto? Que no sé qué significa en inglés, pero ¿qué es lo que pasa? Que se han combinado los servidores. Había muy poquita gente aquí, muy poquita gente allá. Han combinado estos servidores. Me dejo entender, pero le han cambiado de nombre o han puesto el nombre del servidor principal. Entonces, si tú tienes una cuenta, yo te recomiendo que trates de entrar con esa cuenta y pica en todos los servidores, en Ares, en Olympian, en 10, en todos, en Gordion, etcétera. Y vas a ver que tu cuenta está ahí. Está en otro servidor, pero está ahí, porque han hecho combinaciones de servidores, me dejo entender. Entonces yo sé que ahí lo vas a encontrar. Vamos a visitar a nuestros compañeros magos, que seguramente están armando su parte y todas estas cosas. Vamos a sacarle la lengua y nos regresamos a la base. Porque aquí, hasta que se armen los parties, hasta esperar y todo eso. Ah, cierto, que aquí tengo mi quaker y hasta ahorita no he comido. En fin, vamos para adelante. Y listo, buenísimo. Y ahora ha terminado Brian de barrer. No sé si Irwin estará por aquí. Irwin, ¿estás? Toc toc. Pero bueno, sigamos, que aquí monto mi historia. Mira, five, 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 five. Que haga TP, hijo. Haz TP y vamos para allá.
Qué cólera con ese PK, compañeros, realmente. Qué bendita cólera. Podríamos ganar ese Yurate. Ay, no, mira, ataqué a este. ¿Nadie me defiende? Nadie me defiende. Madre mía, aquí. Vamos para allá. Pasaron de mí, jalé a todos y. Ah, que se queda ahí solita, no puede ser. Vamos para allá. Ah, cierto, mañana se estrena el último capítulo de Loki, así que a verlo. Yo lo voy a ver. Uf, brutal, va a ser algo exageradamente brutal. ¡Oh, Metalai! ¡Buenísimo! Metalai es un maguito, no sé si han visto el video de Kurian en Cypher, y ahí está Metalai, así que tremendo. Gracias Metalai por acompañarme ese día. Ron Cartavio, el otro Zucalita creo que se llamaba, y Zoomlight. Esos personajes están ahí. ¿Cuánto tardas de forma casual en llegar a 83? ¿Cuánto tardas de forma casual a llegar a 83? Creo que un mes. O sea, casual, que vas a haces tu experiencia por aquí, tus eventos, súper relajado. Creo que un mes, mes y medio, así, súper casual. O sea, no es que te esfuerces por hacer experiencia. Un mes y medio, tranquilo. Porque yo hice de 75 a 80, lo hice en 5 días. Claro, con premium. Entonces sin premium será 10 días. Y ya, pues de 3 niveles, supongo que será 5 días por cada nivel. 5, 6, 7 días. Entonces un mes y medio. Uy, genial, gracias. Quintana. Ah, mira, Quintana, qué buenísimo. De Hellsgaren, saluditos a Hellsgaren, que ahí está, hay varios compañeros ahí que tengo. Henry, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el otro? Uy, madre mía. Ronald también. Buenísimo. Y ahorita que Quintana me hace acordar, no sé por qué, a Cara Cortada. ¿Han visto Cara Cortada? Me hace acordar a él, no sé por qué. Mira, están farmeando aquí. Alguien está farmeando aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un maguito! Pero este creo que me destroza porque tiene buena arma. Aunque no lo crea, o sea, obviamente lo van a creer. ¡Ay! Se fue el maguito. Lo voy a esperar aquí, ¿ya? Lo voy a esperar aquí al maguito. Que venga. Si hay gente en Hellsgaren, compañeros, ¿ah? Si hay gente en Hellsgaren. Incluso creo que se activó. No sé si seguirán, pero se llegó a activar el Hellsgaren. Se llegó a activar el Hellsgaren. Incluso han hecho directos y todas esas cosas. Sí se llegó a activar. ¿Cómo se llama este compañero? Alfredo a veces hace directos. Alfredo Gaming. Y sí, o sea, sí hay gente en Hellsgaren. Pero creo que solamente se dedican a PK. Ya no hay apes ni nada de esas cosas. Porque muy poquita gente. Pero ahí todos son latinos. Todititos. Cada uno de ellos es latino, 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 latino. Aunque algunos dicen que Hellsgaren tiene fama de haber mucho veneno. Pero no sé, o sea, la cosa. Debe ser cosa de unos cuantos, pero de ahí pues, no creo que pase más. Así que sería bueno que verlo. Porque ese servidor ha sido. O sea, se creó con el objetivo de que sea exclusivamente para latinos. Entonces, mucho mejor. Por ejemplo, yo ahorita estaba renegando por los turcos que están yendo para allá, para acá. Invito a la gente en Hellgaren, en Yurate, y todos pueden entrar a un Discord y podemos hablar. Así sean de 20 clanes diferentes. Mira, vamos a contar en arbolito. Va a venir este ratoncito a querer farmear y yo lo voy a molestar. Porque a mí me molestaron. Entonces yo voy a molestar a este ratón. Bueno, por ahora. Han activado evento de Atros y Riotes. Go, go. ¿Ah, sí? Ah, en Steam. Porque aquí no hay ni Michi. Voy a pedir TP. Miren, espérate. Tenía esta ventana aquí. No hay online. Placa. Voy a activar mejor esta de acá. Placa. Y seguimos. Uy, uy, uy. Mike TP Outfrag. No me dan TP los ratoncitos. Deberían unir todos los servidores de Steam a Cypher. Sí, deberían. Sería muy bueno, pero creo que no lo van a hacer.
Porque es que no sé si lo hagan, pero sería bueno. Incluso aquí estamos pidiendo que unan Ares y 10 para que haya más gente, sería muy chévere. Porque los precios están iguales y toda esa vaina sería muy genial, pero pues no pasa nada. Tu. No hay nadie aquí, madre mía, que no me dan TP, no me dan nada, no puede ser. Y no quiero entrar al Discord porque ya saben. Tu, tu, turururu, Ahí está, me dieron Swift. Perfecto. Ya, ¿quiénes están aquí? Oh, Da Quatch, ching, buenísimo. Bow, dice, I'm in Bow. Eh, ¿Quién es este ratoncito? Snyder Leader y todas esas cosas. Vamos a ver si es que hay PK. Si es que hay PK, voy a grabar con el grabador, obviamente. Porque hoy día subí un video y es el video de un directo. Entonces se ve muy feo el PK. Se ve con la misma calidad que están viendo el directo. Pero cuando grabo con el capturador de pantalla de Windows, pues se ve mucho mejor. Se ve en HD y se ve perfecto. ¿Qué nos dice? A Rise Online nos vamos todos. Sí, vamos a probar Rise Online, pero cuando salga. Pero yo creo que va a salir de aquí a un año. El oficialísimo. Porque ese juego sí, o sea, ya está hecho, ya está hecho. Falta corregir unas cosas, pero en realidad ya está hecho. Ya está. Oh, y nadie lo ataca. Pasan de mí. ¿Quién es este? A Chinchín, buenísimo. Chinchín, ¿qué hace? User Information. Ya soy check. Ay, caramba, me tepió aquí. ¿Para qué? Ah, es para seguir farmeando. Ah, estos ratoncitos estaban farmeando hace rato. Si vamos a farmear, yo utilizo esto. Me la pela, porque no quiero gastar pociones. Madre mía, que nadie me gelea. Ah, claro, será para el próximo año, como dice Brian. Uy, caramba. Va a ser para el próximo año. Uy, se me cayó algo. Va a ser para el próximo año, fácilmente. Me activo esto y me activo esto. Ahorita el PK está muertísimo. No sé por qué no salen los humanos. Y hay gente latina. No sé por qué no salen. Es que se demoran en armarse. Es que, uf, tengo que hacer esto, tengo que hacer otra cosa. Y la vida y media. La bendita vida y media. Miren, todos los humanos que están ahí. Y no salen, no salen. No sé por qué. No salen. Ratones. Vamos a ir a molestarlos porque si no, no van a hacer nada. Y yo quiero pequear. O sea, si es que estamos aquí en directo, es para pequear. Entonces nos vamos para allá a molestarlos, ¿ya? Sol Ether. Go Sirius. Ratón, ¿quién eres? Seguramente eres David Israel. Qué buenísimo. Qué ratón, qué ratoncito. Voy a tratar de... Es que he buscado el OTP y me he dado cuenta, compañero, que el OTP ya no está en la otra máquina. El OTP está en esta máquina. ¿Por qué? Porque tengo el disco duro de la otra máquina aquí. Entonces he ingresado a usuario, he ingresado a escritorio y ahí está el OTP. He entrado a OCTP, he colocado mi clave y no está. Entonces no existe mi clave. Tendría que pagar y todas esas cosas y hacerlo de nuevo a ver si es que funciona. Todo un trámite. Pero bueno, vamos acá a mandar PM a los magos que no salen. No sé por qué no salen. Seguramente tendrán miedo del poderoso Soul Eater. Supongo, porque otra razón. Mage Show que estaba farmeando. A ver quiénes están aquí. Está Candela. Vamos a mandarle un Whisper. A Woodley vamos a mandarle un Whisper. Ah, se ha creado Orco el ratoncito. Ahorita que me doy cuenta. Dark Wizard Remake ha regresado. Mage Show, Woodley, Shanks. Vamos a mandar Whispers.
No puedo mandarle Whisper. Ah, ya, aquí está. A Dalí, vamos a mandarle Whisper. Ta, 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 a ver, para que salgan. A ver si es que se anima. Es que hay 20 gatos ahí y no salen. A Maléficos vamos a mandarle Whisper. Maléficos. ¿Quién es este? Dark Wizard ya lo envié. Magic Show. Wishing. ¿Quién es este Wishing? A ver si es que se animan a salir estos ratoncitos. Dodo, el ratón que me ganó el bendito Yurei. Y nadie lo atacaba. Qué asco. ¿Quién es este de aquí? ¿Quién más estamos por aquí? Cenecha. Vamos a mandarle a Cenecha. Fíjate que viene aquí este ratoncito. Dodo, ¿ves? Este ratón. Chaos Forever todavía está aquí. Están atacando a los ratones. Me voy. Salgan, caramba, salgan de una bendita vez para pequear. Es que miran, están ahí parados como pichulines y no salen. Ay, que somos 8 gatos. Que somos 8 gatos. Sí, 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 son 8 gatos. Mira cuántos hay ahí preparándose. ¿Vieron? ¿Han visto? Y los ratoncitos, miren. Mago, 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 mago. Uf. No salen, no salen, salgan ratones. ¿Dónde está Jackie Warrior? ¿Dónde está Jackie Warrior, el ratoncito? Eh, voy a mandar un- voy a escribir voy a escribir, ¡ah, caramba, la bendita lengua! Voy a escribir un mensaje en su Discord, perdón, que ahorita me distraigo. Uf, no salen estos ratoncitos. Y lo cierro todo. Ah, también me está hablando el compañero de Go Sirius. Sol, Go Sirius, para que veas el verdadero poder. Te ayuda a aliviar. Ya, vamos a solucionar eso ya. Y jugamos con un robecito. Vamos a solucionar eso. De aquí a supongo que 2 días, porque mañana creo que voy a estar ocupado porque hay trabajo. 2 días dame y recupero el OTP y puedo entrar a Sirius. Y jugamos con Rogue. Ahí sí, uf, 100% experiencia, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Es que no está mi party. ¿Dónde está mi party? ¿Dónde está mi party, ratoncitos? ¿Dónde está mi party? Vamos para allá. No salen, no sé dónde están. Voy a pedir a ver TP. ¿Qué estarán haciendo? Vamos a ir Human Base. ¿Cómo? Human Base. Están ahí los magos. Human Base. Vamos a ir para acá. Vamos a mandar PM por detrás, porque ellos saben que estoy adelante. Entonces vamos a andar por detrás para seguir molestando. ¡Ay! ¿Por qué me jalan para acá, compañeros? ¿Qué van a hacer? Vamos a Human Base. Human Base. Felo 10 minutos. Uf. Maguitos, ratoncitos. Mira, hasta ahorita tengo la X Premium, que tengo que conseguir esos ítems para seguir, para hacer el quest. Swordton. ¿Swordton? ¿No es Tom Sword? Mira, el server está muy bien si hay PK, farm. De Sirius me estás hablando, ¿verdad? Eh, Quintana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me muero! Uf. Casi me muero, compañeros, miren. No puedo entrar mucho aquí. ¿Qué rayos? No puedo entrar, tengo que ir adelante. Madre mía, que... Uf. Mira, no te creo. ¿Han creado una cuenta con buena? No, compañero, no te pases. No te pases, no crees cuentas por crear, ¿ah? Te espero en Sirius, amigos. Haz tu serie de Soul Eater en Sirius desde level 1. Ya podemos hacerla. Me gustaría jugar con Rogue, porque mucha gente me dice con qué comenzaría. Pues vamos a jugar con experiencia y ya. Pero vamos a hacer así de chill, súper genial, súper chévere.
Vamos para acá. Va a seguir molestando. A ver si se aparece. Aquí está Lloros. Buenísima Lloros. Mira, 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 20 magos. 20 magos. No sé si puedo hacerle zoom. Miren, 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 miren. Ahí están los magos. ¡Ay, que somos 6 magos! ¡Ay, que somos 3 magos y matamos! Pero miren, miren, miren ahí cuántos magos son. ¿Pueden ver ahí, compañeros? Miren, ¿pueden ver ahí? Miren cuántos magos son. ¿Ven? ¡Uy, caramba! Me están tirando nova. Casi me matan. Ah, caramba, perdón. Aquí, esto tengo de aquí. Tengo que arreglarlo. Ya está. Y listo. Ya está. Mira, ahí están saliendo, están saliendo, están saliendo. Ya está, me tepearon para aquí. Buenísimo, ya vienen. Ya vienen los maguitos. Activo esto y los preparamos para el pecado. Porque ya estarán preparándose. Porque se demoran la vida y media. Que no entiendo. Si hay gente, no entiendo por qué se demoran estos ratones. No entiendo por qué se demoran. No entiendo por qué. Es que esperan a todos sus. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero bueno. No salen, que estamos en directo aquí, súper chévere, genial, pero no salen a pecar los ratones. Uf. Esperamos. Mira, esperamos y vamos viendo. Cierto, que me faltó unos combos de aquí. Cerramos esto aquí y vamos a escritorio. No, hacemos esto y. Mini, hacemos más chiquito esto. No, hombre, con el OBS. Ya está. Ahí está, perfecto. Entonces, me voy a Kobuda. Perfecto, así podemos ver. Ya. ¿Qué me faltaba aquí? Me faltaba el Warrior. El Warrior defensivo. Que básicamente era Reino Felancor y el. Me faltaba un Belt. Que creo que es había uno que era muy bueno. Que lo utilizaba la gente. Creo que lo tengo aquí. Cinturones. Mixto. Es de aquí, el String of Cools. Eh, ¿Dónde está esto de aquí? Listo. El String of Belt. Belt. Hombre, por favor. Belt, 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 Belt. Skull. String. Mira, ahí acá el String of Skull. Entonces los colocamos. Más 3. Equipamos. Luego de collar, creo que utilizan una Iron Bell. Si no me equivoco. No, si es Iron Bell, digo Iron Necklace, tenemos que hacer una Draki Necklace, me dejó entender. Draki. Draki. Strange. Nivel 3. Triple S. Listo, equipamos. Y de. Aunque aretes, creo que la gente está usando opal más que los otros. Uy, 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 uy. Ya salieron por fin. A la hora que se animan los ratones. ¡A la miércoles! Mira cuántos son. Mira cuántos son. Mira cuántos son. Me voy a tomar. ¿Vieron cuántos son? ¿Vieron cuántos son ahí los ratoncitos? Ya, nos preparamos para esto. Nos alistamos. ¡Ay! Está remaqueando el party. ¿Qué fue? Mira, acá hay un este. No, ahí vienen los magos. Ya salieron los ratonzuelos. Mira, 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 ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Uy! ¡Explotó Satami! ¡Qué asco!
Ay, 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 ¿para qué los llamé a estos ratones? Ahora nos van a destruir la vida. Undi, please. Swift. No hay. Swift. A Yoros tiene Swift, pero no está acá el ratoncito. Ah, eh, me dice Hell's Garen. Kingsman. No, Kingsman digo Quintana, perdón. No hay Swift, Swiftero, no hay. Sofra, que me dé Swift aunque sea. Uf. Mira, ya están viniendo los Never Stop. Que son los maguitos más fuertes aquí, al menos en Orco. Botes Atami, dice. Uy, ¿cuánto falta para el Fela? Falta un poquito, pero creo que va a estar complicadísimo. Madre mía. Vamos a ver qué podemos hacer. Me ha comentado... Ah, un compañero. Listo, sigamos para adelante. Somos muy poquitos en el party, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿ya? Lo pongo esto aquí, me explico Strange y listo. ¿Dónde están los humanos? Humanos ratoncitos, ¿dónde están? ¿Están para allá? ¿Están para acá? Mira, acá hay uno, acá hay uno. Ahí están todos en bolita. Uy, me metieron el parásito, no puede ser. Ya está, buenísimo. Buen buff, buen buffer. Están para allá los ratoncitos. Vamos para allá. Y vemos qué sucede. Ah, no, se fueron. ¿No están aquí? Están arriba. Mira, ahí están arriba. ¿Qué van a hacer? ¿Quién está aquí? Oscar. Ah, no, no es Oscar. Mira, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando. Quizás a Yoros entra y yo puedo saltar. Quizás a Yoros entra y yo puedo saltar. Listo, ahí vienen, ahí vienen. Es que de alguna manera estar aquí solito en PK y esto es un poco complicado. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo Kilos Mortales y de alguna manera veo que la gente sabe que se va a enfrentar, o sea, va a enfrentar todo este proceso y en fin, o sea, han visto el programa, saben de lo que trata, etcétera, etcétera, pero las mismas personas siguen teniendo esos hábitos, a pesar que en el programa te dicen la dieta, tienes que comer esto, 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 pero siguen comiendo esas cosillas, entonces, de alguna manera no son drásticos. Y creo que si tomas una decisión, creo que tienes que ser, entre comillas, drástico, ¿no? Y seguir tu decisión. Entonces yo tengo mi decisión aquí de ya no interrumpir, no romper la intimidad de mis compañeros y respetar, a pesar de que me sienta aquí solito en PK. Pero bueno, vamos a ver qué... Mira, ahí está el Fela, ahí está el Fela, ya salió el Fela. Vamos al Fela, a ver si es que lo ganamos. Los magos están por allá, entonces yo me coloco para esa parte de aquí. Buenísimo. Y seguimos destruyendo. Mira, están atrás, están atrás. Van a comenzar a tepear. Van a comenzar a tepear. Mejor me meto. Está el OBL. Si está el OBL, lo jalo. Lo jalo y lo molesto. Ya está. Que lo moleste. Y le chupa la maná. ¡Ay, no! ¡Lo jalé acá! ¡Lo jalé! ¡No! ¡Madre mía! Por las puras los malorearon. No, lo fregué a mi equipo. En vez de molestar a los humanos, lo molesté a mi equipo. ¡Uy, no! ¡Están atrás! ¡Uf! Miren de lo que me salvé! De lo que me salvé, compañeros. Madre mía. ¡Uy, no! Están acá también al costado. ¡Qué asco! ¿Cómo se multiplican? Nuestro party no sé por qué somos tan poquitos.
Caliche lo destruyó. No, no, no. Ahí viene, ahí viene. No tengo buff, no tengo nada, no tengo nada. Cure, 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 cure. Entramos. Entramos. Mira, Zenecha se quedó, Zenecha se quedó, Zenecha se quedó. Pisa, 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 pisa. Uy, no, se fue. Breakman está para allá. Voy a entrar con Breakman. Voy a entrar con Breakman. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ya está. Diana. Diana cae. No. Vamos a entrar de costadito, de ladito. ¿Quién más entra? ¿Quién más entra? Nadie más entra. Me voy, me regreso. Activo esto. Y listo, no vamos para atrás. Pela, dicen. Vamos para allá. Y listo. Sigamos para adelante. Necesito más. Necesito. Ya, ya me dieron. No, no me dieron. Me dieron AC nada más. Undi, ya, perfecto. Ahora sí, vamos por aquí. Creo que van a entrar por ahí. Esto lo atacamos con R porque nos gastamos 200 pots y igual le hacemos daño. Mira, aquí están los humanos. Aquí están los humanos. Aquí están los humanos. Vente para aquí, Solitaire. Listo. Nos vamos para acá. Ah, mira, acá hay un humano. Ah, ¿por qué me jalaron para acá? Uf. ¿Por qué me jalaron para ahí, compañeros? No entiendo. Esto, ahí está. Vamos para adelante. El Fela, ¿cuánto estaba? Creo que estaba ya por la mitad, ¿verdad? Saltamos el Lofra. Vamos para adelante. Esto aquí, mira, ahí están los magos. Ahí están los maguitos. Vamos por acá atrás. Mira, aquí está Guerrero Co. Paso de él y me voy para el Fela. Porque el Fela es el punto seguro. Mira, mira. Así que... ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Dónde está mi party? Uf. Uf, qué paciencia, qué paciencia. Fela have a lot of people, yeah, dice. TP, TP. Voy a pedir al Limiter. Swift. Ya está. Pela, 50%. Y pues, creo que el PK está monce porque estamos dispersos. Mira, aquí están. Otros están por aquí. Me voy para acá. Voy a ver si es que están atrás. No hay nadie atrás. Entonces de repente van a venir por adelante. No hay nadie por allá. Aquí está alguien de aquí. Y no hay nadie más. Ahí está el Guerrero Co. Vamos a ir a ver si es que podemos matar al Guerrero Co. No, se fue. Tenemos que ver dónde están los otros magos. Porque ellos son los que vienen y nos destruyen. Por el Nova y todas esas cosas, no porque sean muchos. Mucho fuertes, mejor entender. Ya nos vamos para aquícito. Y seguimos destruyendo. Buenísimo. No hay nadie, no hay magos. No hay magos. Creo que esto va a ser. Este Fela va a ser un poco más sencillo que el anterior. Aquí está Guerrero Co. Creo que van a entrar por aquí. Van a aparecer por aquí. Porque no están. No sé dónde están. ¿Qué estarán haciendo? Seguramente están peleando con otro party. Pero no están. No están los magos. No están los magos. Qué raro. Activo esto de aquí. Y pido Wolf. Ya, cae Fela. Es que cae Fela. No, no hay más misterio. Pensaba que iba a haber PK, iba a haber algo, pero... No hay. No veo a los magos, así como veo que hay 25 personas y no hay 25 likes. No puede ser, compañeros. ¿Qué es esto? Ay, no, ya cayeron, ya cayeron. Están adelante, creo. Ya, Fela, 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 Fela. Necesito tigre. Necesito tigre. Fela, 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 Fela. Todo Fela, todo Fela. Me chupan, me chupan, me chupan el maná, me chupan el maná. No me importa. Todo Fela, todo Fela, todo Fela, todo Fela, todo Fela, todo Fela, todo Fela. Ya, cae Fela. Buenísimo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡No cegaron! ¡No cegaron!
No, se llevaron el Fela, los magos. Uf. Uf, compañeros. Este día, o sea, nos hemos divertido un montón. Nos hemos divertido un montón viendo los builds y viendo todo. Pero el PK de Yurate ha estado fatal. Ustedes lo han visto. El PK de Yurate ha estado fatal. Y ha renegado no sabes cuánto. De ahí, pues estamos ahí. Nos venimos para CZ. Los magos no aparecían. No se les daba la bendita gana de aparecer. Aparecieron cuando recién apareció el Fela. Morimos 2 o 3 veces y ya. De ahí atacamos el Fela y no cayó drop para nosotros. Entonces creo que pues eh, yo quería ganar algo, pero parece que hoy no se pudo. Hoy no fue nuestro día. A pesar que no, nos hemos divertido un montón creando las bulls. Pero bueno, compañeros, me voy a Tom y ya voy despidiendo el directo. Vamos resumiendo qué es lo que hemos hecho hoy para las personas que recién se conectan. De repente quieren ver el directito después. Madre mía, mira cuántas aplicaciones tengo aquí. Esto de aquí. Sí, el escritorio abierto. Hemos visto cada uno de los sets. Por ejemplo, el Rogue poderoso. ¿Cuánto de daño tendría? Rogue que se puede alcanzar. Que hemos calculado que son más de 1000 GBs en todos estos ítems. En todos estos ítems hay más de 1000 GBs. Incluso puedo decir que hasta hay más de 1500 GBs. Hemos visto esto que ya, esto no existe ni siquiera en Night Online. Este set ni siquiera existe en Night Online. Pero este ya sería el máximo Rogue poderoso. No, y este sería el máximo asesino. 6000 de daño. El máximo asesino. Me dejo entender. El poderosísimo. Luego hemos visto la Priest Paper. Que según Elmer nos ha dicho que esta Priest Paper, pues, easy peasy, no hay más misterio. Luego hemos visto el Priest más duro de la historia, con 2293 de defensa, que es brutal. Luego hemos visto también el Warrior, mi Warrior, Warrior que quiero armar, que algún día podré lograrlo. Pues claro, si es que tengo la plata de Cristiano, puedo lograrlo. Pero en fin. Y luego también hemos visto un Warrior defensivo, disimula mula, que creo que está bueno. Mira, tiene 7000 de daño y todas esas cosas, y creo que está muy bien. Luego hemos ido a Jurate, hemos ido a Felancor, y creo que ha sido un directo muy completito, muy completito. Así que muchas gracias, compañeros, muchas gracias a Quintana, a DC Manuel, Brian, Carlos, David. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, por las donaciones. Aquí está, donde está actividad de usuarios. Bueno, ya se desaparecieron el superchat, pero muchas gracias a ustedes, a Irwin y a Last Resort por donar hoy día. Muchas gracias, compañeros, y creo que ha sido un directito completito, y muchas gracias por estar aquí. Ya terminamos este directito. Por favor, cuídense mucho, siempre les digo, cuídense mucho, cuiden sus vidas, el virus y todas esas cosas, tengan mucho cuidado. Si es que nadie te lo ha dicho, eres importante, y que tengas buenas noches. Así que nos vemos en un próximo directo y adiós.